¿Qué desea, caballero? Me gustaría que me pusiese un buen filete de carne de NBA, cocinado por favor a fuego lento, y me pusiesen aparte una tapa del mejor jamón pata negra que tengan. Todo eso, por favor, con sabor latino que hacen ustedes ahí. ¡Cocina! ¡Marchando una ración de NBA! Señoras y señores, bienvenidos a la sintonía de la radio. Los Blues Brothers del micrófono. Bienvenidos sean a Ración de NBA. Análisis, datos, cambiemos de modo. Sintonizas a Chechu y Javier, todo perfecto. Placer por este deporte rey, NBA, mejor menú imposible. Del este al oeste, del Staples a Madrid, de Curry a LeBron James. Escuchas en tu loro, en tu radio, en tu móvil, donde quiera, ¿qué más da? El caso es disfrutar con Ración de NBA. Ración de NBA, desde el tiro libre, el termómetro, la píldora. Ración de NBA, tu menú, estar actualidad, noticias. Ración de NBA, somos un equipo. Ración de NBA, bienvenido al podcast de tu deporte favorito. Bienvenidos a Ración de NBA, episodio número 703, donde solo hablamos de baloncesto, somos independientes y no nos casamos con nadie, donde los oyentes lavan los platos, se van a correr y a trabajar con sus tractores mientras nos escuchan. Yo soy Javier y mi compañero Chechu, como siempre, os va a presentar el menú del día. Pues un menú rico, un menú especial, Chechu, con una píldora especial. ¿Qué le vamos a poner hoy? Hola Javi, las raciones. Me encanta cuando dice Javi un menú especial cuando llevamos, yo creo que con la misma estructura del programa, los últimos 300 o así, pero nos encanta. Pero perdona, pero hay variaciones en los platos. Bueno, tenemos una píldora, sí, la píldora es la que si quieres decirle a la gente que no escuche, pues perfecto, adelante. Podéis terminar aquí vuestra escucha. Muchas gracias a todos. Hasta la semana que viene. De especial, pues no sea, digamos, los términos que yo utilizaría, pero tenemos una guarnición rica que es la píldora de Ángel Castillo, que esta vez va sobre Pau Gasol. Y luego pues tenemos la actualidad de la liga, tenemos noticias, tenemos rumores, tenemos tenemos el termómetro, tenemos los ejemplos del All-Star, en fin, tenemos varias cosas ahí, y luego como siempre pues lógicamente las opiniones y los comentarios de la gente más importante en este sitio, que sois vosotros. Y decir que grabamos con Javi, digamos, a merced de los elementos, ¿no? Porque allí hay borrasca, hay ventisca, hay nieve, y hasta última hora no hemos sabido si podríamos grabar o no. Así que apoyo para a Javi y su pala quita nieve, porque hoy, después del programa, es lo que le va a tocar. Así que nada, por lo demás nosotros empezamos y nos vamos a las noticias. Ración de NBA, marchando. Llegamos a las noticias, vamos a empezar con el... Simplemente para la gente que no lo esté siguiendo, como sería normal, ¿no? Desde España. Sí que hay un poco de caos en NBA en cuanto a algunos partidos se están suspendiendo por distintas razones. Simplemente para que la gente cuando lo escuche, que ya habrá pasado quizás, pero que entiendan por qué ha sido, ¿no? Hay partidos que se han suspendido, uno en concreto en Minnesota por las demostraciones y la violencia generada en torno al tema de ICE, ¿no? De la inmigración para el caso, y luego también, donde ha habido, no vamos a entrar en política ahora, pero que es un tema... Pero Minneapolis, ¿no? Minnesota es de los focos de resistencia a Trump, ¿no? Es de resistencia, de ahí vino el último vicepresidente candidato, ¿no? de los demócratas, y luego también es verdad que tiene un programa de aceptación de refugiados de Somalia, que tiene mucho que ver también con todo este tema. Pero vamos, eso es para el podcast Ración de Política, y este no es el día para eso. Pero también ha habido otros, o sea, el de Memphis de hoy ya se ha suspendido también por el temporal. Estoy aquí en Nueva Jersey y se ha suspendido el colegio para mañana, ¿no? Para mi hija. Pero bueno, se hablaba de donde vivo yo de un poco menos de medio metro de nieve. No creo que llegue a tanto, creo que va a ser simplemente, pues yo qué sé, un cuarto de metro o algo así.
Ten en cuenta que hablas con gente que vemos una nevada cada 5 años y bueno, la última, la Filomena esta, que fue eso, pues hace 6 años justamente. Bueno, pero hemos visto también todas imágenes en medios sociales de Kamchatka, ¿no? Y era... Eso sí que es nieve, ¿no? Edificios prácticamente sepultados bajo la nieve, túneles para llegar a los coches. O sea que están los profesionales, estamos los amateurs y luego están los rookies, ¿no? Yo creo que en España quizás a veces son más rookies en ese sentido, depende de dónde vivan. Aquí somos un poco más del montón y luego tenemos los hardcore. Así que bueno, eso para que veáis lo que está pasando. Rápidamente vamos a pasar página, vamos a la noticia principal de la semana, que suele ser cada vez que este señor saca un artículo de investigación, suele dar mucho que hablar, y este no va a ser menos porque ha elegido Baxter Holmes. Estamos hablando de Baxter Holmes y su artículo de la ESPN sobre los Lakers. ¿Qué pasa? Bueno, ya lo ha hecho. Yo, para mí, sinceramente, cuando lo leo hay menos cosas. Bueno, lo de Jenny Bass, ¿no? Sí, es todo el tema de los Lakers, sí, de la venta, de las pugna entre hermanos, del tema LeBron. Diría que en resumen hay cosas ahí que desde luego tienen chicha, pero que no estamos hablando de lo que hemos visto en Suns, no estamos hablando de lo que vimos en Clippers, aunque no recuerdo si Clippers, creo que no fue él, pero algunos no son de ese tipo de reportajes, pero sí que sale el tema LeBron. Vamos a empezar con el tema LeBron y, por cierto, va a ser el artículo recomendado de la semana. Vamos a ver cómo se llama. Baxter Holmes of los Lakers en ESPN, lo podéis encontrar. Se llama How Buss Family Infighting Drove the $10 billion Sale of the Lakers, ¿no? Como las peleas entre la familia de los Lakers, de los Buss, llevó a la venta del equipo por 10 billones americanos. Claro, que no es, los europeos serían incluso más, ¿no? Siempre lo decimos, para los clásicos siempre decimos eso. Y luego, pues eso, los temas. Vamos a separarlo en 2 temas para resumirlo, sin entrar en todo el detalle, pero bueno. Tema LeBron, que ya sabes que a mí siempre me interesa. Pues que sale que las opiniones de Ginny sobre LeBron no son del todo favorables, según esto, ¿no? Y yo creo que Ginny no ha dicho nada de esto, así que será por otras fuentes, pero que Ginny opina que LeBron, sorpresa, tiene un ego desmedido y que Clutch tiene demasiada influencia. ¿Te parece? Para mí no es muy sorprendente, o sea, que salga me parece sorprendente, pero que esa sea su opinión también es la mía, con lo cual no me sorprende del todo. Que le parece que LeBron no es lo suficientemente agradecido con la franquicia por draftear a su hijo. Tampoco me sorprende, porque desde luego fue un favor. Que Ginny se pensó en no renovar a LeBron en el 2022. Eso ya, bueno, es un poco más noticiable. Bueno, tampoco me parece algo sorprendente. No, incluso se hablaba que yo especulaba que quizás un traspaso a los Clippers. Imagínate lo que hubiera sido eso. Me imagino para que se quedara en la ciudad. Y luego que tampoco le gusta a Ginny la impresión de que LeBron ya haya llegado aquí como el salvador de la franquicia, ¿no? Que se le califique en algunos medios así como un poco eso. Y luego el otro detalle que es interesante sobre LeBron también dice que fue el artífice del traspaso de Westbrook y que no le gustó nada, como cuando fracasó el traspaso se distanció del tema, ¿no? Como si no tuviera nada que ver con él. Así que bueno, perlitas LeBron, pero tampoco es nada demasiado sorprendente en ese sentido, ni dramático. Es verdad que LeBron ha dicho que no le importan las declaraciones. Es verdad que Ginny no ha desmentido, no ha declarado para este periódico, pero tampoco ha desmentido, digamos, nada sobre lo de LeBron. Y luego el tema hermanos, familia, eso ya es más drama de televisión, y ahí hay un punto que desde luego es muy, muy criticable, pero que no tenemos todos los detalles. Drama en plan Succession, ¿está en España? ¿Se llaman Sucesión? ¿O? Sí. Vale, yo no la he visto, por cierto, pero dice, a la gente le gusta. Sí, el problema sí. ¿Tú lo has visto? Esto de los... He visto algún capítulo, pero reconozco que es que se me hace muy cuesta arriba decir, pues venga, me voy a ver las temporadas que son 5 o 6. ¿Que ya llevan 5 o 6 temporadas? Joder. Bueno, creo que ya la cerraron. El año pasado la cerraron. No sé si a lo mejor sí, yo creo que 5 o 6 temporadas sí llevan, sí. O duró, vamos. Yo, ya sabes que ahora en televisión, bueno, no sé si lo hemos comentado aquí, ¿no? Para mí la mejor serie actual es Landman. ¿Cuál dices que es? Landman. No sé cuál es. Landman, sobre el mundo del petróleo en
creo que sí que es Texas, ¿no? A ver si me voy a equivocar. Y es con Billy Bob Thornton, ¿no? Es Billy Bob el ex de Angelina, ¿no? Bueno, esta Angelina de hace... Ya, bueno, pero que años. hace un papelón. Bueno, lo hemos visto en muchas otras cosas, pero para que la gente sepa quién es, ¿no? Y es un serión. O sea, es de lo mejor que he visto en años. Y bueno, pero bueno, no estamos hablando de eso. Dice, habla del artículo que la venta es un poco, viene propiciada por sí, luchas internas y también darse cuenta que quizás no pueden competir con el poder adquisitivo de los dueños más ricos, porque hay que tener en cuenta que toda la fortuna de los Bucks está ligada a los Lakers prácticamente. Que ellos de lo que vivían no es ha sido de ir vendiendo trocitos del equipo y de el sueldo que les paga el equipo. O sea, que cobran los hijos y tal, cobraban entre 3 y 5 millones al año, que está muy bien, pero que no son de cientos y cientos de millones, ¿no? Como otros dueños que ganan fácilmente. Y sale el detalle de un despido frío de Jesse Buss y Joey Buss, que les llaman por teléfono. Ni siquiera lo hace Jeannie Buss, ese despido tras el anuncio de la venta, ¿no? Fulminante, incluso de Janie Buss, ¿no? De la hermana, que quiere seguir y que le dicen que no. No sé si Jeannie tenía un trato con el equipo de limpiar la casa cuando se hiciera la venta efectiva, pero una llamada dura. Y luego el detalle para mí el peor, sin duda, es uno en el que se habla de una llamada de Jeannie Buss con su hermano Jesse Buss y no sé quién más había, donde le explica una historia familiar donde básicamente el padre de Jeannie y la madre de Jeannie habían llegado a un acuerdo para que el doctor Buss no tuviera hijos con otra mujer. Aquí entramos en el dramón. Hay que decir que la madre... La madre de... ¿Perdona? Dinastía. Claro, quizás entremos en Dinastía o Dallas. La madre de Johnny Buss y la madre de Ginny Buss son diferentes, ¿no? Y entonces básicamente fue a explicar que por medio de ese acuerdo que tenían, que Johnny no debería haber nacido. Pausa dramática. Pausa dramática y a los Jim Carrey ha movido la ceja, me ha mirado. Yo soy muy de ceja. Yo os lo cuento. Sí, no, desde luego ahí se ha perdido mitad del mensaje, pero un tema, desde luego, que no sé si esas fueron las palabras utilizadas, pero de cualquier manera es un tema que habría que tratar con guantes de terciopelo, ¿no? Y luego también la anécdota, que me parece también importante, que da unos bonus de venta a varios de los directivos. No me parece del todo raro, pero claro, es que los que más se llevan, Chechu, son Linda y Kurt Rambis, que sabes que Linda es la mejor amiga en el mundo de Ginny Buss. Mejores amigas, como se dice ahora. Best friends forever. Sí. Y luego Kurt, pues porque está por ahí y es el marido, digo yo. Entonces se lleva 24 millones Linda y 8 millones Kurt Rambis, que dicen que los números fueron para usar los números de Kobe, o sea, una cosa un poco rara. Pero bueno, que esa amistad se ha visto recompensada, así que, Chacho, ya sabes, y cuando toque, recompénsame. ¿Con 24 o con 8? Me da igual, mira, te dejo elegir. Con 32, ¿no? O sea, para Magic mejor. 32, sí, bueno, sí, o para los racioneros. Así que bien, dejamos este tema, no sé qué quieras comentar algo. Chechu, ¿te ha escandalizado? ¿Simplemente te ha entretenido? ¿Esperarás a ver el DVD? Bueno, DVD. De lo que es el tema deportivo, que es básicamente lo que nos atañe más, porque el resto son intrigas familiares. Hombre, nosotros nos intrigan las intrigas familiares. Graciosas. Es un poco lo que tú dices, son cosas que nos sorprenden. Pues es como si dices que un jugador de equipo no aguanta a su entrenador, pues nos lo podemos imaginar, pero la cosa, pues eso es que salga públicamente. O sea, sí, da que hablar porque son los Lakers, porque es LeBron, los Bucks también son famosos, pero que no hay, aparte de esa llamada que me parece difícil de aceptar de cualquier manera, tampoco hay escándalos de los habituales, ¿no? Pero sí intriga y drama familiar de culebrón, sin duda. Y luego en el mercado teníamos los nombres populares, pero claro, es que se van cayendo con lesiones, ¿no? Anteto parece que si sale saldría en verano, aunque los Bucks dicen que no le van a traspasar, a no ser que lo pida explícitamente.
y está 4 o 6 semanas de baja con una lesión del gemelo. Y luego ya, que estaba en el disparadero, pero que luego en Londres, pues no se sabía si había algo de reconciliación o no. Pero se ha lesionado, 3 semanas de baja con esguince en el codo. Chechu, yo ya no doy más de mí, me rindo, tras darse 2 golpes contra el tablero taponando a jugadores de los Hawks en el partido contra los Hawks, así que lo que me faltaba. Y luego Anthony Davis, el otro nombre, pues que también está lesionado, así que los nombres principales del mercado lesionados, y no suelen ser traspasados cuando están lesionados, aunque bueno, cuando les traspasas por otras razones, pues quizás lo puedan considerar. ¿Alguna reacción? Bueno, seguimos. Por cierto, ¿qué pasa con Risasher y Porzingis? Parecía que le están a punto de volver. ¿Van a volver ya o no? Te lo cuento porque me lo dice Pablo. Dice, el lunes se cumple el plazo de 1 semana para reevaluar las lesiones de Risasher, contusión en el hueso de la rodilla, y Porzingis. Dicen que tendinitis en el Aquiles, pero podría ser simplemente porcingitis. Dice. Ambos se han perdido ya los últimos 8 partidos, así que no se sabe. Yo creo que la única, teniendo en cuenta que nosotros tenemos el mejor pick entre Milwaukee y Pelicans, que bueno, Pelicans de los peores equipos de la liga este año, y pues, Milwaukee creo que pues va por el camino también. El hecho de que ya no estemos directamente abrazando al tanking teniendo en cuenta eso es que nuestra elección del draft no es nuestra, creo que es de San Antonio. Así que como la nuestra no depende de nuestro rendimiento, pues todavía estamos ahí compitiendo y demás. Y luego me comentaba también Pablo, dice Jack Fisher, dice, uno de los más fieles periodistas que escriben sobre los Hawks, dijo en el programa de Marstein que los Hawks ya no están involucrados en conversaciones por Anthony Davis. Y añade Pablo, como tiene que ser. Yo creo que si es el que yo pienso, yo creo que escribía antes, no sé si Bleacher Report o algo, pero me gustaba, no de primicias, sino más bien de artículos Jack Fisher. Insider. Sí, Jack Fisher. sí, ese es el que digo. Creo que será. Y luego yo tengo una de las grandes noticias de la semana, que creo que debería ser comentada aquí ampliamente, Javi. En las noticias. Seguro que es digna de las noticias. O sea, no será una cosa de termómetro. No, es una cosa de las noticias. Adelante. Retirada de camiseta. Bueno, eso viene. Eso lo tengo. Pero yo creo que una cosa tan emotiva merecería un déjame que termine las lesiones y luego venga, primero las lesiones y estamos luego, hablando ya y luego de la lesiones. Retirada de camiseta del MVP más joven de la historia. Adelante. Checho, si quieres la haces tú las noticias, o sea, vamos a ver, ¿te parece? Otra vez la ceja. Me parece, es que claro, es que no das puntadas sin hilo, Checho. Que es la frase que me dijo hace meses y que se la recuerdo cuando puedo. Bien, lesionados, pues Butler, bastante gordo, que se vaya la segunda estrella de Washington, de Golden State, y se pierda el resto de la temporada. Algunos lo calificarían como una noticia importante. Hombre, muy importante también por el hecho de que con la edad que tiene Butler, que tiene 36, es una lesión gravísima que le va a hacer perderse el resto de la temporada y veremos cuando vuelve la siguiente. Ligamento anterior cruzado, o sea que cambia un poco las perspectivas de la temporada de los Golden State Warriors. Les descarta de ser un poco el outsider, ¿no? Que te puede sorprender y hacer unos buenos playoffs, pues bueno, competirán como siempre lo hacen, pero creo que un poco más desdentados, vamos a decir. Luego también importante que volvió Sabonis, ¿no? 13 puntos, 11 rebotes esta semana. Bueno, más discreto en ataque, pero bueno, va a ir cogiendo el ritmo. Y luego también ha saltado la sorpresa en los más, porque parece, Chechu, de manera sorprendente, que no tienen prisa de que Kyrie vuelva a las canchas. Me parece mal. Porque... Sí, porque están en una situación, creo que están mitad, vamos a dejar la temporada seguir, pero no estaban tan mal, se podían meter en play-in, no estaban tan lejos del play-in. Claro, y no solo eso, sino que estamos hablando de un jugador que le hemos criticado por borrarse del equipo, ¿no? Cuando su equipo tal, o sea, ya sea en ¿dónde fue? Que estaba en los Nets, ¿no? Cuando lo del COVID o... Sí. Ha tenido otros episodios, ¿no? Pero que se borra él y nos parece fatal. Pero luego que le borre el equipo también me parece fatal. O sea, tú eres un jugador de baloncesto, tú vienes aquí a ejercer tu profesión y tienes una carrera
en la que quieres Corta. competir. No puedes. Es que además, cada año que las franquicias hacen que jugadores, además de este nivel, no jueguen los partidos que puedan jugar, es que, claro, es que una carrera promedio son 10 años en NBA, pues algunos Bueno, la están promedio más. son 3 años, ¿eh? Sí, bueno, vale, pero vamos a decir de Sí, jugadores de jugadores estrellas, de jugadores sí. estrellas, vamos a decir, ¿no? Es que, claro, te estás cargando el 10%, el 20% de la carrera de que los aficionados podamos ver Es que es un robo a los aficionados y al jugador. Es que por eso digo que no me parece justo en absoluto. O sea, me parece que es criticable los dos. Yo no absolvería a Kyrie Irving, pero que no nos llevemos a las manos a la cabeza porque un jugador hace algo egoísta cuando el equipo no tiene ningún problema en privarnos de ese jugador estando sano. Y no digo que esté sano ya, pero simplemente se empieza a ver esas pistas que van dejando que bueno, que la gente no se haga demasiadas ilusiones con su vuelta. Bueno, lo mismo ocurre un poco con Washington y Trae Young, que ya se dijo, bueno, Sí. pues tampoco vamos a forzar. Bueno, claro, y forzar, hay una diferencia entre forzar y vamos a dormir, que son dos cosas muy distintas. Pero bueno, sí. Luego, además, Booker y Jalen Green se han lesionado en los Suns. Booker parece que tiene una fuerte torcida de tobillo, así que veremos qué pasa ahí. Y ahora sí podemos ir a Derrick Rose. Háblanos de la retirada de camiseta de Derrick Rose. No hablo yo, habla Nacho. Dice, esta semana, decía Nacho, dice, la semana los Bulls claramente marcaron la retirada de Derrick Rose. Dice, llevan ya tiempo anunciando el evento, pero esta semana se han intensificado con toda la prensa recordando momentos y calentando el partido anoche contra los Celtics, en el que ha sido el evento más bonito y emotivo en mucho tiempo en Chicago. Yo he visto desde que metían aficionados en un autobús, ¿no? Y que estaba Derrick Rose dentro, ¿no? Como que pillaban a aficionados en las inmediaciones del United Center para recoger opiniones suyas sobre Derrick Rose y luego les metían en un autobús y resulta que estaba Derrick Rose dentro, hasta evidentemente pues ya en la ceremonia los emotivos discursos, ¿no? Dice, en la ceremonia estuvieron presentes antiguos compañeros del MVP más joven de la historia de la NBA, hay que decirlo, también entrenadores, amigos y familiares. Los protagonistas al margen de Rose fueron Tab Gibson, Joakim Noah y Lou Holden, que tuvieron su momento de discurso para engrandecer la figura del nativo de Chicago. Y ya de paso sacar la lagrimilla a más de un aficionado. Pero la segunda persona que más foco recibió no fue un jugador. ¿Quién fue? Fields. Pues Tom Thibodeau, que es un entrenador que no ha ganado anillo, que es un gruñón, que su equipo se le ha acusado a sus equipos de muchas cosas, incluso bueno, pues de ser defensivo, de exprimir a los jugadores y tal, pero yo creo que en todos los equipos por los que ha pasado le echan de menos. Mira ahora los Knicks. Los Knicks o sea, ahora le empiezan a echar de menos cada vez más. Sí, mira, los Bulls le echan muchísimo de menos. Minnesota metió al equipo en playoff después de mucho tiempo. Sí, pero ahora yo creo que fueron otras cosas, pero que además que se cargó a Ricky Rubio, ahí la tengo yo un poco jurada. Sí, bueno, Tom Thibodeau se llevó elogios de sus discípulos y fue el último que tomó la palabra, sin contar al protagonista de la noche. Además, cuando Derrick Rose habla de Tom Thibodeau, se refiere a que, bueno, que ha sido un entrenador a la que se le ha achacado precisamente el acabar con la carrera de Rose, porque recordemos que esa fatídica lesión de Derrick Rose se produce, si no me falla la memoria, porque estoy hablando de memoria, en un primer partido de playoff de primera ronda, no sé si el primero contra Indiana, cuando el partido ya estaba decidido. Sí, eso es lo que me acuerdo. Y bueno, sigue jugando, pues porque sabemos que le cuesta hacer rotaciones incluso con los partidos ya decididos. Y él, bueno, pues no solamente esculpó, sino que dijo que bueno, que él había sido el jugador que era, gracias a él y demás se volvieron a reunir en Minnesota. Dice Nacho, hace una semana muy especial que culminó en una noche emocionante, llena de recuerdos y alegrías que permanecerán en el recuerdo de todos los que me vivido la carrera del que ya es el último número 1 de los Chicago Bulls. El último gran what if, el MVP que salió del Southside para conquistar los corazones de todo el mundo y crear una generación de aficionados a los Chicago Bulls. Claro, esos Bulls de Rose y de Thibodeau y de Noah, Eden y Dixon son los últimos grandes Bulls. Luego, pues les ha tocado travesía, que es en la que siguen inmersos ahora mismo. Pero sí que es cierto que Derrick Rose es de estos jugadores que crean afición, ¿no? Te pones a ver highlight de Derrick Rose y
bueno, pues físicamente era un portento. La y velocidad de movimientos era espectacular. Pero, ¿menciona alguno el mate de Bucelis o no? De tus colaboradores. No, o sea, no sé exactamente cuándo fue el mate de Bucelis. No, se sé si fue coló en la semana anterior. celebración el mate de Bucelis como parte de la celebración, y luego el tema de las rosas, ¿no? Que sabemos que Rose tiene a veces un cuando hace negocio, las ¿no? tiendas de rosas, y que habían dejado una rosa también en su sitio en el vestuario. Luego ya el resto de cosas relacionadas con ese día ya sí que es más del termómetro, porque es pues relativo No te al partido. interesaba el tema rosas que estaba mencionando. Sí, el tema Por rosas, eso sí, me has es cortado. Bueno, no pasa nada. Derrick Rose, que le he vivido yo, ¿no? Un tío que además, no lo hemos hablado aquí, pero era el que tenía la máquina de Skittles en su casa. Y que su alimentación los primeros años, desde luego en NBA, fue bastante lamentable, ¿no? Y que ha ido también reconvirtiéndose, ¿no? Y ha ganado sabiduría, se ha superado algunos escándalos también, ¿no? Que ha tenido en su día también, pero que ahora es un tío admirado, un mentor, un tío que ha calado en todos los equipos en los que ha estado. Así que, desde luego, enhorabuena para él, por ese honor. Está además arriba con gente realmente espléndidos. Y seguimos. Tuvo una carrera un poco, y al último un poco parecía la de Gran Hill, en el sentido de que se truncó la gran superestrella y se quedó con una carrera más que digna, porque luego ha tenido mucha carrera. Ha jugado en los Knicks, ha jugado en Minnesota, ha jugado en Detroit. En mi opinión, la segunda parte de Gran Hill ha sido bastante más importante que la de Derrick Rose. O sea, Bueno, Gran Hill tuvo varios años bastante buenos al final de su carrera. Derrick Rose nunca llegó a un nivel. Llegó a mediano 18 puntos por partido varios años, ¿eh? O sea, sí, no pero sé exactamente. era otro tipo Voy de impacto. a comparar. O sea, Mientras ¿pero qué Javi- vas a medirlo en puntos por partido? Bueno, me parece muy bien, típico del este. Perfecto. Muy bien, mientras que tú lo comparas, me imagino que terminarás mañana. No sé si hay que votar, ponemos una encuesta. Después de las lesiones. Ponemos una encuesta. De Gran Hill nunca llegó a los números de Derrick Rose. Vamos a tener que poner una encuesta entonces. ¿Me has mandado un vídeo? ¿Qué es esto que me han mandado? Sí, no, hemos tenido algunos problemas de sonido y era para. Vale. Pues entonces la encuesta, porque luego la gente dice que si Javi, ponemos las una encuesta encuestas. de una manera. Bueno, yo no está bien esto de una encuesta por programa, ¿no? Yo creo que está bien. Si fueran 2 sería demasiado, ¿no? Pero mientras que tú buscas eso, una encuesta racionera va a ser sobre. ¿Y tú crees que nuestro público ha visto los dos? Sí, creo que parte de nuestro público, sí. ¿Cómo quieres formularla? Porque luego me llegan críticas de gente como Fran. ¿Qué jugador? Que luego leeremos su comentario más. ¿Qué jugador tuvo mejor carrera? Mejor carrera no, mejor segunda parte de esto, ¿no? Sí, mejor carrera posterior a sus lesiones graves. Mejor carrera posterior a sus lesiones graves. No sé cuáles fueron, si alguno de los dos fue All-Star, no me acuerdo. Sí, debo decir que en honor a la verdad. Sí, que ¿por qué no? ¿Por qué no meter un poco de verdad? Que Gran Hill fue All-Star después de sus lesiones graves, jugando en Orlando. Eso parece un dato bastante importante, ¿no? Para hablar del impacto que han tenido en la NBA, ¿no? No, que la gente mire y compare. Pero que no miren demasiado, simplemente. No, desde luego, sí que miren y comparen. Vamos a ponerla. Falta la interrogación, hay que tener cuidado. Creo que hacemos unas cosas sobre la marcha y luego llega gente y dice, mira, lo has redactado mal. Pues sí, probablemente sí. Vale, ya está. Por cierto, ¿es el momento adecuado para repasar el resultado de la última encuesta? Sí. Ya que estamos hablando de este tema, vamos a... Frank te acusaba de un poco condicionar. Torticero, bueno, las palabras que decía, y luego lo comparaba con otra versión que era un poco exagerada, pero vamos, que sí, lo redactamos sobre la marcha y podría haber sido un poco más neutral. Esa debe ser, Chechu, la razón por la que el 94% de los votantes eligieron la opción que debían ser los equipos los que decidan y no Adam Silver.
o Adam Silver y su organización, que claro, pusimos Adam Silver y compañía, que claro, que vamos a poner la organización de la NBA mediante unos criterios unificados, pues no cabe en Twitter, eso no te lo permiten como opción de votación, así que el 94% de los votos que su equipo debe decidir. Esa era la pregunta, ¿quién decide si se retira la camiseta de un jugador? La polémica era por la retirada de la camiseta era del Curry. Ah, sí, del Curry, sí. Pues estaba muy enfadado con eso y bueno, sí que es verdad que hay quien dice que bueno, habría haber unos mínimos unificados, pues bueno, eso sería más discutible, ¿no? Y luego vamos al All-Star, porque ya tenemos entrenador jefe del Este. Estoy contentísimo porque se lo ha ganado, iba a decir elección, pero se lo ha ganado JB Bickerstaff, entrenador jefe de la conferencia Este, Chechu. Qué maravilla. JB, me quito el sombrero. Y luego en el Oeste, pues está por decidir entre Mitch Johnson y David Adelman, porque el que va primero, Marc Dagnol, ya lo fue el año pasado. Así que... Oye, los titulares ya los dijimos la semana pasada, entonces, ¿no? No, yo creo que salieron el lunes. Vamos a ir a eso. Entonces, bueno, si quieres decir tú los del Este, adelante. Sí, los del Este, además, claro, son de estas cosas que traen polémica y yo lo entiendo, porque claro, desde que ya no importan las posiciones, pues en el caso del Este tenemos 3 bases. Yo pensaba que no traían polémica. Bueno, yo al final en Twitter le dices, hay muchos grandes jugadores históricos que se han quedado fuera de equipos All NBA o incluso All Star porque se respetaban las posiciones, ¿no? Y a lo mejor pues un pívot de la época de Chamberlain o un alero de la época de Jerry West o un base de la época polémica de Magic, sí de estructura, pero es que, no claro, de los nombres. El equipo inicial del Este es Antetokounmpo, que me he fijado en cuántos partidos había jugado, porque digo, ha jugado tantos, ha jugado 30, sí ha jugado, pero por ejemplo en Big te presenta buenos números, ha jugado 25, ¿no? También. Entonces, y luego tenemos 3 bases puros, que son Kate Cunningham, Tyrese Maxey y Jalen Brunson, y Jaylen Brown. O sea, yo creo que en cuanto a nombres, lo único es, pues eso, que probablemente Antetokounmpo esté haciendo la temporada, bueno, pues un poco irregular, muy buena, lógicamente, con grandes números, pero bueno, pues entre que el equipo está muy mal, él se quiere ir, ha tenido lesiones y tal, pues yo no sé si tiene muchas ganas de fiesta y si tenemos nosotros muchas ganas de que esté en la fiesta. Así que, ¿y los del Oeste, Javi, son? Los del Oeste son Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander, Steph Curry, Jokic y Wembanyama. Bueno, tampoco hay demasiadas sorpresas. No vamos a repasar en detalle cómo han llegado las votaciones, porque recordar que llega los votos de los fans, el tema de los medios, los jugadores, etcétera. O sea que hay distintos componentes que bueno, con más tiempo lo podemos hacer otro día. Si vemos. Ahí me refiero un poco Curry, que me ha dado los números que tiene. Pues tiene grandes números en anotación, pero por ejemplo está con la cifra más baja de su carrera en asistencias. No llega ni a 5 asistencias por partido. En un equipo que ya está fuera, digamos, de la élite del Oeste, y no sé si Anthony Edwards, por ejemplo, tenía mejores estadísticas que él, e incluso no sé si un Jamal Murray y demás. Pero bueno, decir eso, que es que se van a elegir 24 como todos los años, el resto 12 y 12 lo van a elegir los entrenadores, porque esto es mitad jugador, 25% jugadores, 25% prensa, 50% aficionados. No, y luego 50% aficionados, 25% sí, los medios. Eso. Y luego se van a hacer 3 equipos. Se van a hacer 3 equipos, con lo cual siguen los líos. Porque claro, no había seguridad de que el resto del mundo aportase tantos jugadores, que luego, por ejemplo, en el Oeste hay 4 de los 5 no son americanos. En el Este sí que es cierto, solamente 1 de los 5 no es americano. Pero básicamente la mitad de los 10 no son americanos. Y luego pues se jugará todos contra todos, y de nuevo pues tendremos aquí una fórmula neperiana para 8 jugadores por equipo. Se jugarán partidos de 12 minutos y se jugarán, no sé, son 4 partidos en total, así que sí que bueno, no sé por qué, bueno, sí que sé por qué, pero
yo creo que esto tiene que llegar al USA, ¿no? Al USA resto del mundo, dos equipos y luego también vamos a elegir a 2 entrenadores jefes. ¿Y qué van a poner? ¿El tercero va a ser Barkley y Shaquille juntos? O sea, ¿a quién van a poner tercer entrenador jefe? ¿Entiendes? O sea, que estamos hablando de, no sé, esa parte me parece poco serio. No es, arriésgate, no metas solo la puntita del pie, sino métete ahí con los 2 pies, 10 toes down, como dicen aquí. Otra expresión que le gustará a Muria es 10 toes down, ¿no? Que son los 10 dedos de los pies, meterlos dentro, ¿no? Como se diga, pero... Un par de cosas sobre esto. ¿Sobre 10 toes down? No, sobre la elección de los titulares. Me dice Abraham, el reportero de los Pistons, que es el primer Piston que va al All-Star desde... Javi, ¿cuál crees que es el último Piston que fue al All-Star? Ben Wallace. Bueno, Alan Iverson en el año 2009. O sea, que hace 17 años que no va, y además no es que sea muy representativo de los Pistons, ese Alan Iverson ya un poco otoñal. Y luego que se rompe la racha de LeBron, que creo que él llevaba, no sé si llevaba 21 años siendo titular en el All-Star y no va. Me parece lo normal. Sí, me parece que ya llegó el momento, pero que no va a faltar al All-Star, ¿eh? O sea, a mí, que si va a ser All-Star, que no se queje por no ser titular, ¿no? O sea, no se ha merecido ser titular. Curry tampoco se lo ha merecido, también es cierto. Estoy en desacuerdo con la elección de Curry. Pero los demás, pues bueno, no sé, no me parece del todo mal. Wemby con las lesiones y los minutos, cuando juega deja su sello, pero no sé si ha jugado lo suficiente. No he mirado tampoco los datos, pero... Es que fíjate, Anthony Edwards anota más, tiene muchas mejores estadísticas que Stephen Curry en un equipo que va mejor. Sí, bueno, Curry es eso, pero Anthony Edwards va a estar en All-Star, ¿eh? No tenemos tampoco... Por cierto, esto es un off-topic, salía esta semana unas declaraciones del productor de Space Jam, que no fue el del 2, sino del 1, y decía que él sabía que iba a ser un fracaso y que no tenían que haber escogido a LeBron James sino a Stephen Curry para Space Jam, pues que LeBron James no le llega ni a la suela del zapato a Jordan, ni como jugador ni como actor, y que Stephen Curry sí que como que es un jugador y una persona que despierta más simpatías. A mí siempre me ha parecido que Space Jam está muy sobrevalorada. Pero si fuiste a verla conmigo al cine, Javi, no me digas eso. Sí, me dan ganas de poner una encuesta. Pero no lo vamos a hacer. No, seguimos. Jugadores de la semana: Adebayo y Shea. Fíjate lo bien que le sienta el amor a Adebayo, que está ahí. Y Shea, bueno, me imagino que también estará enamorado. Luego vamos a... Nos queda poco. Nos queda solo la Macedonia Frutas y solo una noticia. Simplemente que Tyrese Maxey va a tener su primer signature shoe. Su primera zapatilla suya con su nombre, con New Balance. Así que no va a ser un Player Edition, sino va a ser una zapatilla dedicada. Siempre decimos esto, no es quitarle mérito, pero no es lo mismo ser signature shoe con Nike que serlo con New Balance, ¿no? Pero bueno, le deseamos suerte. Además que New Balance es una marca algo más nueva, ¿no?, para el mundo del baloncesto. Y también siempre nos gusta que haya opciones a los grandes gigantes, ¿no? En este caso es Nike, es el gran gigante con diferencia, y luego muy a lo lejos algunas de las otras marcas. Así que con eso terminamos el repaso a las noticias, repaso amplio, parte de este menú tan jugoso, tan especial que hemos prometido. Y Chechu, ¿quieres que vayamos al este? ¿Lo hacemos esta semana también? Quiero que vayamos al este. Pues vamos allá. Where my owls at and where my gals at, and to the fellas, where my pounds at, I know you found that, nocturnals about that, swing through the darkness, now let me get a soul clap, now let me get a soul clap, and let me hear you say, all day. Vamos con la conferencia que si no me fallan los cálculos, ha sido la ganadora esta semana. Creo que estaremos con un +1. ¿Un +1? Un +1. Habíamos empezado muy mal, porque creo que en los primeros 9 partidos creo que llevamos 1-8, pero acabamos la semana con una esplendorosa victoria de Indiana en Oklahoma. Pero no podríamos... Debería valer por 10. Pero no podrías decir que un +1 es un poco empate técnico.
No, porque además, fíjate. ¿Cómo que no? ¿Por qué? ¿Cómo es la NBA? Los Pacers, que eran el peor equipo de la liga, más o menos. Los Wizards ahora son los que ocupan esa posición y ganaron en el campo del mejor equipo de la liga, que es los Oklahoma City Thunder. Los primeros, ¿quiénes son? Los Pistons. Le sacan 5 partidos a los Celtics. O sea, los Pistons tienen muy encauzado ese primer puesto. Los Celtics y los Knicks están ahí. Celtics, según los Knicks, tercero, les separan un partido. Y quienes se han colado en la pelea son los Raptors. Están con prácticamente el mismo récord que los Knicks, a un partido de los Celtics. Cavaliers ha tenido buena semana y está a un partido de Knicks y Raptors. Sixers están sextos. Magic están séptimos. ¿Y quiénes están en las posiciones octava, novena y décima? Los de siempre. Los de Miami, siempre. Chicago y Atlanta. Y luego Milwaukee, Charlotte, que la verdad es que vienen muy buena onda. Brooklyn, Indiana, que ha salido del último puesto de la conferencia este, y los Wizards son los últimos. Los Wizards llevan 9 derrotas seguidas. Empezamos con Detroit, que ganó 2 y perdió 1, ganó un duelo importante porque ganaron contra los Celtics, ganaron también a los Pelicans, acabaron perdiendo contra Houston. Me manda el reporte Abraham, me habla pues de esa elección de All-Star de Kate Cunningham. Dice, coincidió precisamente, cuando llegó a Allen Iverson se refiere la caída a los infiernos de la franquicia. Dicen, ¿qué estaría pensando Joel Dumas para hacer ese trade Billups-Iverson? Dice, respecto a la actividad esta semana, bueno, Celtics, partido muy igualado, las defensas se impusieron a los ataques, bien, eso lo digo yo. Dice, el mejor fue Tobias Harris, o sea que Tobias Harris está para ser el mejor del duelo entre los dos mejores equipos del este, me parece muy bien. 25 puntos, forzando muchas situaciones al poste bajo. Dice, viaja a Nueva Orleans para hacer una victoria haciendo lo justo y necesario. Y luego acabaron perdiendo contra Rockets, mal partido Kate Cunningham, que sigue en una pequeña crisis de anotación. 0 de 8 esta semana de la línea de 3. Y luego que jugó muy bien Kevin Durant y que jugaron muy mal los titulares de Detroit y les mantuvieron en el partido los reservas. Boston 2-2. Lo que pasa es que 2-2 en una semana en la que, bueno, primero perdieron contra los Pistons, luego perdieron contra los Bulls y han ganado a Pacers y ganaron a Nets de milagro tras 2 prórrogas. Me manda el reporte Luis Fernando. Dice, otra semana con partidos muy ajustados. Dice, comenzamos con una derrota en Detroit. Falló Jaylen Brown el tiro en el último segundo. Dice, si queremos luchar por alcanzar las finales, o sea que Luis Fernando está pensando en las finales, necesitamos un pívot titular de nivel. Dice, Cueta y Garza están bien para la temporada regular, pero en playoff vamos a necesitar a alguien con más nivel. Victoria como ante Pacers. Y luego el partido contra los Nets nos dejó el triple de González para forzar la segunda prórroga. No sé si habéis visto las imágenes, pero Hugo González es el encargado. Precioso. Precioso y preciosa la maniobra de Masula, que se da cuenta que van a defender de una manera a los Nets y en el último momento hace un cambio, saca a Hugo González y le sitúa, bueno, con un corte de Jaylen Brown hace un corte de Jaylen Brown un poco para... Sí, para despejar la zona, que va a ser, tío. Y Hugo González se queda y lo mete. O sea que grandes... probablemente la jugada de la temporada para nosotros en cuanto a Hugo González. Y luego notas de Luis Fernando. Dice, tras un inicio de temporada muy malo, Hauser ha cogido ritmo y está en su mejor momento. Dice, lo contrario le está pasando a White, que lleva un verdeneo con muy malos porcentajes. Contra Nets le dieron descanso, algo que no es habitual. Y dice... que los Celtics han llegado a las últimas minutos con opciones de ganar en todos los partidos menos en 2. O sea que que solamente en 2 partidos han tenido derrotas claras, lo cual pues habla también muy bien de los Celtics, evidentemente. Los Knicks, semana de 2-1, volvió Branson, me manda el reporte Beto, dice 3 partidos esta semana, dice la derrota ante Dallas, dice fue para mí el peor partido en lo que llevamos, defensa un desastre, Branson cumplió y Towns sigue hinchando estadística que luego en pista no se ve. Dice que es el punto de inflexión de la temporada. Dice, claro, luego ganaron en la victoria contra Nets 120-66, récord de mayor diferencia, Landry Shamet 6 de 6 desde la línea de 3, y luego el partido contra Filadelfia
Dice que bueno, que el tercer cuarto sacaron la garra, que fue un partido ajustado. Dice, divorcio a la vista con Towns. Otra vez llegó a las 6 faltas. Y de verdad lo digo, vi el partido en directo y cada vez que salía, cubría Embiid falta y a la banca. Teníamos una ventaja de 14 puntos. Salió Towns y se pusieron a 4. Pero esa última falta también es discutible, ¿no? O sea, bueno, yo la repetición que vi no me pareció. No me pareció muy dura para una falta sobre un gigante. Dice, en rumores traspaso, entra Towns con varios equipos. Habla de Orlando, de Charlotte, de Pelicans. Dice, pero yo creo que no van a mover más. Se ha hablado de Memphis también, ¿eh? Hay mucho rum con Towns. Pues fíjate que parecía que había encontrado. Caído de pie en Nueva York. El año pasado hizo una gran temporada. Sí, me parece se está centralizando pues las culpas sobre Towns, ¿no? Porque hay algo ahí que no va. Se empieza a mirar, es Brown, es que la falta de Thibodeau y Brown no lo hace, es Towns. Hay una cosa que ha cambiado. Hay una cosa que ha cambiado con respecto al año pasado, que es el entrenador. Por eso lo digo. Quienes están aprovechando la circunstancia son los Raptors. Semana de 3-1 para ellos, calientes, y además todos en gira por el oeste, ¿eh? O sea, 3 victorias contra Warriors, contra Kings y contra Blazers, y derrota contra sus Lakers, entiendo que los Lakers de Javi, que estuvieron muy mal en el triple, y eso sí, ante Warriors, Quigley, 40 puntos, 11 de 13 en triples ese día. También buenos porcentajes de triples contra Kings. Buena semana de Mamu, como le llama él, pues le llamaremos Mamu porque tiene un apellido complicado. Y dice que bueno, que luego contra Blazers, pues mal en el porcentaje de triples. Dice que dependen de la defensa de Scottie Barnes. Dice que debería estar en la discusión como defensor del año, Scottie Barnes. Cleveland ha tenido una buena semana recuperándose, yendo para arriba, ha ganado 3 de los 4 partidos, ha ganado a Charlotte, a Sacramento y a Orlando. Solamente perdieron el primero de la semana, que para nosotros es la noche del domingo, contra OKC. Me manda el reporte Roberto Reyes, que me dice que bueno, que ganaron a los que tenían que ganar y perdieron contra los que tenían que perder, que en este caso es OKC, que dice, el viernes contra Sacramento se venció el talón de Aquiles del equipo, que es el banquillo. En ese partido, el banquillo de Sacramento hizo 73 puntos, el de Cleveland hizo 23 puntos. Dice, somos dependientes de rachas anotadoras de jugadores como Jalen Tyson, Kewan Tomlin o de suplente de lujo como Hunter. Y dice que esta racha de 3 partidos ganados se debe sobre todo a que han jugado juntos más minutos Jarrett Allen y Evan Mobley, ¿no? Y dice que el que no falla nunca es Donovan Mitchell, que por cierto es probablemente de la conferencia el que podría entrar dentro de la polémica de no estar entre los titulares. Bueno, con un récord, por ejemplo, parecido al de Filadelfia y demás, pero bueno. Pero podría ser titular en uno de los 3 equipos de 8, ¿no? Exacto. Porque hay 15 titulares. Sextos en la conferencia son los Sixers, que han ganado 2 y han perdido 2. Ganaron contra Pacers y contra Rockets, perdieron contra Suns y contra Knicks. Orlando. Bueno, a ver, la noticia de la semana en Orlando es que, y dediquémosle desde aquí un fuerte aplauso, ha nacido el hijo de Francés. Ha nacido el hijo de Francés, Geo, creo, o León, no sé si Geo en catalán, León. Y he estado por ir a quemar todas las camisetas de Francés si me hacía algún comentario que no fuese simplemente de alegría por el nacimiento de su hijo, pero aún así ha tenido tiempo de quejarse de Mosley y demás, o sea que sí. Eso significa que el parto ha sido duro. Sí. Enhorabuena a Francés. A Francés, a su mujer. ¿Ya van 2? Bien. Ya van 2. Faltan 3 para el quinteto. Y bueno, esta semana la verdad es que ha sido mala de Orlando porque han perdido los 3 partidos, Memphis, Charlotte y Cleveland, y es cierto que cada vez suenan voces más fuertes con lo de Mosley, ¿no? Que viene a ser pues ese perfil de entrenador que te saca del hoyo, pero que cuando ya te colocas en un papel de semifavorito, pues, y te empiezan a exigir más, pues es el que primero acaba cayendo. Está hablando mucho, ¿no? De que Banchero no acaba de jugar cómodo, dice que Mosley no le provee del sistema necesario como para que explote sus virtudes. Miami ha hecho una semana de 2-2. Es bonito, ¿no? Que
que haya cambiado de víctima. O sea, antes era un poco, estaba enfadado con Banquero, no sé qué apodo le ponía, y ahora es todas las fuerzas contra Mosley. Sí. Miami en gira por el oeste ha ganado 2 y ha perdido 2. Ganaron a Sacramento, ganaron a Utah, perdieron contra Warriors y contra Blazers. Me manda el reporte José Andrés, semana templada. Dice, seguimos muy inconsistentes en el tiro y si ganamos es por abrasión. Dice, contra Utah en la primera parte llevamos 36 rebotes contra 12 de los Jazz. Dice, Coach Spo ha pedido más firmeza a sus jugadores. El término que usó fue grit, que les sonará a Javi, supongo. Grit and grind. Dice, pido el comodín de Javi para una traducción más precisa. Duro, ¿no? Casi poco... Bueno, claro, necesito más aviso porque eso es un tema, es muy específico, es una palabra muy rica. Grit es un poco esa dureza sucia, o sea, no es algo simplemente duro y limpio, sino que es así, pues eso. Imagínate un tío ahí pues lleno de aceite trabajando duro. Y dice, bueno, que se refiere sobre todo a Nikola Jovic. Dice, gran recibimiento a Andrew Wiggins en el Chase Center, con emotivo vídeo tributo y ovación incluida. Grave lesión de Jimmy Butler, que ya hemos comentado antes. Dice, Tyler Hero, atención, porque esto no lo hemos dicho en las noticias, creo, Javi. Baja indefinida. Atento, Eduardo, apunta y espero que nos des un informe más preciso la semana que viene. Costocondritis. ¿Perdona? Inflamación. Costocondritis. Ese juega para el PAOK. Sí, dice, inflamación benigna y dolorosa del cartílago que une las costillas al esternón. Dice que, claro, Tyler Hero ha jugado este año 11 de 42 partidos. Y que, bueno, pues destaca Andrew Wiggins y Adebayo. Dice, aclaración tema ya Morán. Te tienen miedo, Javi. Perdón, no me quería decir. ¿Qué dices? ¿Qué va? Me parece un buen jugador, sí. Solamente creo que no encaja en el sistema actual en Miami Heat. Me gusta eso que le parezca buen jugador, como pues yo qué sé, como Josh Hart, buen jugador. Con más pick and roll le vendría mejor y Adebayo quizás también. Sí. Wiggins de vuelta a Warriors. Yo lo decían porque no tienen base puro, ¿no? No tienen un buen base creador que genere ventajas. No, tiene a Avion Mitchell, que bueno, sí, más un perfil es un más gran defensivo. defensor, sí. Y que se rumoreaba que Wiggins podía volver a Golden State a cambio de Kuminga, Buddy Hield y un pick de primera ronda. Bueno, pues me parece, o sea, Kuminga, Buddy Hield y un pick de primera ronda por Wiggins, desde el punto de vista de Miami, pues venga, adelante con ello. Dice, espero que no ocurra esto. Pues sinceramente, a mí me parece un buen trato para Miami. Dice, prefiero a Jamoran. Fíjate lo que te digo. Así que... ¿Prefiere a Jamoran antes que a quién? Que a Kuminga, Buddy Hield y el pick de primera ronda. Y luego, un equipo caliente, quemando, son los Chicago Bulls. Porque me dice Nacho, semana de celebración en todos los aspectos. 4 victorias consecutivas, algunas de gran valor, como en Minnesota, que han ganado a Nets, a Clippers, a Minnesota y a Celtics. O sea que no es una semana de estas que ganas todos los partidos porque han jugado contra los Wizards, Pelicans y no sé qué. Dice, los jugadores han empleado al máximo en la semana de Derrick Rose. Había motivación. Se ha lesionado Trey Jones. Dice que está haciendo una gran temporada y está siendo fundamental en la rotación y los cierres de partido. Ha vuelto Giddey, fallender del triple, pero que está aportando creatividad. Y dicen que tiene que destacar a Kobe White. En una semana de victorias ha sido siempre el que ha cargado con el peso ofensivo del equipo, promediando 24 puntos con 52% del triple, tirando 10. Y que se han filtrado posibles negociaciones entre los Bulls y los Pelicans por Zion. Dice que, pero que de momento nada serio. Los Hawks, me manda el reporte Pablo, semana de 2-1. Dice, continúa el carrusel de encadenar varias derrotas seguidas para luego conseguir otra racha de victorias. Menos mal que hemos ganado a Grizzlies y a Suns en los 2 últimos partidos, porque la derrota el día de Martin Luther King, que fue el domingo pasado, ¿no? Contra Bucks escoció mucho. Dice, no solo dio la derrota contra un equipo en descomposición, en la que estuvimos lastrados por un primer tiempo, récord histórico de la NBA, por cierto, 1 de 22 en triples ese día al descanso. Dice, con 2 abajo, después de remontar 20 puntos, que íbamos perdiendo 20 puntos abajo, en la última posesión, McCollum se jugó un tiro. Bueno, decir que se jugó un tiro es decir demasiado. Es que llegó a sacar un tiro, se trastabilló con el balón horroroso.
Dice... Bueno, pero McCollum ya nos hizo daño a nosotros, porque Sí, siempre lo ha hace jugado bien. daño a los Hawks. Dice, no sé si McCollum y Snyder se pasaron por Twitter en las horas siguientes al final del partido y leyeron lo que se decía de ellos, porque McCollum ha pasado más la bola en los 2 partidos siguientes y en los últimos minutos la pelota está en las manos de Jalen y no en las de McCollum. Y dice que, bueno, que cree que quien debe jugarse esos balones son el futuro de Atlanta, que son Jalen y Nick Alexander-Walker y no McCollum, que está claro que a final de temporada lo normal es que no se quede en el equipo. Dice, vamos 2-0 en la era Christian Coloco. Dice, ¿cómo estará nuestro juego interior para que un tío que va de equipo en equipo encadenando contratos de días esté teniendo un impacto tan positivo en nuestra rotación de no solo eso, sino que le acababa de soltar Memphis por no querer darle, porque le tenía que hacer fijos y también nos hizo pupita. Sí, es un tío que en ataque evidentemente está muy limitado, pero bueno, para lo que nosotros tenemos en el juego interior, sobre todo defensivamente, pues mira, que si un taponcito por aquí, que si pues una intimidación por allá, y bueno, buenas victorias en casa de Memphis, Javi, con Jalen Johnson Imperial, que le traemos aquí al mejor quinteto. Sí, la he visto en todo su esplendor en ese partido. No, en esta semana está fantástico. Y bueno, decir que en el partido contra Phoenix, que ganamos por 2 últimas buenas defensas, lo cual es como para tirar cohetes, también hay que decir que en ese partido se lesiona a Devin Booker, no está en los últimos momentos del partido, y claro, cuando Phoenix se tiene que jugar las últimas posiciones ajustadas, pues amigo Dillon Brooks, no es lo mismo generarte tu propio tiro cuando en la cancha está Booker o en la cancha está Jalen Green, que si eres tú solo, porque claro, evidentemente las ayudas no son iguales, el espacio en el que cuentas no es igual, y se jugó unos tiros horrorosos, al más puro estilo, pues eso, Dillon Brooks, que sí que en momentos del partido, pues bueno, pues puede anotar, pero ahí se vio y acabamos ganando ese partido. 11º son los Bucks, solamente ganaron el partido contra los Hawks, perdieron contra Phoenix y contra Denver. Charlotte, 3-4 Charlotte, ojo a Charlotte, que se mete de lleno en la lucha por el play-in y que ahora mismo es un equipo, vamos a decirlo, ilusionante. ¿Ah, sí? Sí. Dice, y además me manda el reporte Piti, que me dice que mejor racha de juego en muchos años. Dice, como dicen los jóvenes ahora, los Hornets están en su prime. En los últimos 15 partidos, mejor equipo de la liga en ataque, mejor equipo de la liga en ataque en los últimos 15 partidos, 7º en defensa, primero en porcentaje de triples, 4º en net rating, 2º en rebotes, 1º en puntos tras pérdidas. Dice, es un auténtico placer ver al equipo jugar ahora mismo. El tercer máximo anotador de triples de la historia se ha convertido en Miles Bridges. Dice, es un dato que es una pena si me preguntas. Y luego, dimos por concluido esta semana nuestra gira al oeste muy positiva con 4 victorias y 2 derrotas. En una semana han ganado a Lakers, Oklahoma y Denver por más de 23 puntos en cada uno de los partidos. Dice, otra muestra más de que el equipo va para arriba. Espero que mis amigos de conferencia se pongan las pilas y acaben con estos números para llevarnos a la batalla contra Javi y sus huestes occidentales. Y luego, bueno, me habla de los partidos. Es un poco como Gangs of New York, ¿no? El partido contra Denver, dice, su quinteto titular solo conocía a Jamal Murray. Dice, fue un abuso, ganó Charlotte muy fácil. Derrotas sin paliativos en Cleveland y luego ganaron a Orlando, dice, de nuestro querido francés, y a los Wizards. Y luego me plantea un debate. Te saco debate, Checho. Esto va a ser un este contra oeste en toda regla. ¿Pero es una encuesta o...? Saca a Javi al extra. Podría serlo. ¿Quién es ahora mismo el rookie del año? ¿Ves los números? Incluso el récord del equipo. Y debería ser con Canapel, ahora mismo. O sea, están muy igualados, hay que decirlo. O sea, Canapel prácticamente igualados en anotación. Están 19 puntos Canapel, creo que 18 con 8 Cooper Flag. Un poco más rebotes Cooper Flag, un poco más asistencias Canapel. Y luego en porcentajes está bastante mejor Canapel, que tiene mucho mejor porcentaje en triples, 43%, que por ejemplo Cooper Flag, que tiene 28%. Decía esta semana unas palabras de Nowitzki que decía, no me preocupa mucho el tema de Cooper Flag tirando de 3 porque yo también empecé con un 27% en su primer año y dice, no acabé mal del todo, ¿no? Así que, pero bueno, pues que ahí está, que es cierto que Cooper Flag está teniendo muchos más highlights porque es un tío,
un tío muy plástico, es un tío muy muy elegante, con Sí. una planta, Yo lo he visto. muchos mates, pero con EPL está haciendo un temporada, hay que decirlo. Sí, lo que pasa es que yo no le he visto suficientes. A ver, él crea su propio tiro, o sea, es un finalizador, ejecutor, o está creando. Se tiene bastante peso Cooper Flag en el ataque de Dallas, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, sí, no, yo creo que el debate está abierto. Podrías dar algo de ventaja a Canapel por números ahora mismo, pero claro, es que falta, Bueno, son números muy falta casi parecidos, media ¿eh? temporada. Son números, yo creo que se lo va a llevar Cooper Flag, son números muy parecidos. Hombre, lo normal es que se lo lleve Cooper Flag. Antes de que empiece la temporada era el favorito, pero que estemos teniendo este debate, pues habla muy bien de la situación de Canapel y no descarto, yo creo que aquí quien haga mejor final de temporada se lo llevará, y no descartemos otros que están ahí en un segundo, tercer plano, que también pueden dar un paso adelante. Y vamos con los Nets, que perdieron sus 3 partidos esta semana, uno después de 2 prórrogas contra los Celtics, uno de paliza y misericordia contra los Celtics. Indiana ha ganado un partido esta semana, pero es que claro, ganó a los Oklahoma City Thunder. Me manda Giuseppe el reporte, dice una victoria que ha hecho mucha ilusión. Con un gran partido de Andrew Nembhard, que también sigue sumando buenas actuaciones, Jarrett Walker. Dice, Tyrese Haliburton, por primera vez en lo que va de temporada, no viajó con el equipo y no estuvo en el banquillo en Oklahoma. Dice Haliburton que no se siente preparado para volver al lugar donde cayó lesionado el pasado mes de junio. Quiere afrontar ese momento cuando se sienta jugador de nuevo. Lo entendemos, Tyrese. Bueno, acaba de tener también una declaración muy polémica de Tyrese Haliburton, con una denuncia clara de la política ICE, de la inmigración, que puede también traer comidilla, ¿no? Encantará Sí, a algunos ¿qué ha y dicho? lo odiarán otros. ¿Qué ha dicho? O un tuit, pues así, no sé qué, algo así de, o sea, era una crítica a ICE, no me acuerdo exactamente cómo de directa era, pero imagino que bastante directa. Y luego rumores, me encanta que los reporteros manden también su parte de rumores. Dice, suena Ben Mathurin para salir de Indiana. Ah, sí, bueno, perdona, que lo que dice Tyrese Haliburton es que Alex Pretty fue asesinado, ¿no? Que es la polémica de la muerte de Alex Pretty en un enfrentamiento que para algunos fue totalmente pacífico y una ejecución para otros de esa persona. Así que bueno, no vamos a entrar en ese debate, pero seguimos. Y me habla de que han sonado para, tras la pérdida de Miles Turner, que han sonado para Pacers, por Gafford, Missy de Pelicans, Okongwu de Atlanta, Zubac de Clippers. Dice, incluso un paquete con los Lakers en el que incluirían a Dalton Kenneth, Massey Kleber y una primera ronda del draft. Entiendo que por Mathurin, ¿no? Todo esto. Y luego Wizards, pues han perdido esos 3 partidos esta semana, llevan 9 seguidos, así que la era Trae Young de momento no brilla demasiado. Vamos con los mejores jugadores de la semana, rápidamente, porque por si no lo habéis notado tengo un gripazo bastante importante. En la conferencia en el backcourt, Jaylen Brown, 31 puntos, 10 rebotes, 6 asistencias. Donovan Mitchell, 28 puntos, 7 asistencias, 4 rebotes. Tyrese Maxey, 27 puntos, 8 asistencias, 3 rebotes. Y en el frontcourt, Jalen Johnson, 28 puntos, 17 rebotes y 8 asistencias de media. Y la única razón por la que no es nombrado mejor jugador de la semana, que yo creo que la Por tu NBA le da, vergüenza. no es porque, mira, Embiid ha jugado 3 de los 4 partidos de Filadelfia y ha hecho 33 puntos, 12 rebotes y 6 asistencias, incluido un triple doble el otro día. No sé si el partido contra Houston, de todos modos, esto hay que hablarlo, vergonzoso. El otro día, la canasta que le birlan a Maxey en el partido contra Houston, que da en el tablero clarísimamente y que no se la concede en el partido para la prórroga. Gracias a Dios, los Sixers ganan ese partido. Pero esa es la que, para poder evitarlo, tienen que pitar el gorro para poder revisarlo en vídeo, ¿no? Si no lo pitan, no lo pueden revisar. Bueno, que es ese tipo de jugada, ¿no? Era Pues muy está. clara. La jugada, estaban muy cabreados, lógicamente. Y mira, mejor sexto hombre, pues es que McCollum ha hecho 18 puntos de media esta semana, pero mira, como falló ese tiro y estamos cabreados con él, voy a poner a Pero Simone Fontecchio. sin él no ganáis a los Grizzlies, ¿eh?
No, y probablemente ni a los Suns tampoco. O sea, que decir, este sí que está aportando, evidentemente, en el banquillo. Pero mira, Simone Fontecchio, ex de Detroit, que está ahora en Miami, 15 puntos de media, pero 47% en triples, ha estado muy bien. Y en cuanto a los rookies, la tapa buena, una novedad, porque es Trey Johnson, el jugador de los Wizards, pick 6 del draft, Universidad de Texas, 20 puntos de media, 5 asistencias, así que bien. Han tenido una semana un poquito más floja, tanto con Epel como Excom, aunque Excom el partido este contra Phoenix jugó muy bien y es un jugador ya que empieza a tener sus highlights. No sé si has visto algún tapón que ha puesto, no sé si hace un par de semanas, un tapón a 2 manos, o sea, a 2 manos, primero con una mano y luego con otra, en la misma jugada, espectacular. Y luego, tapa fea para Ryan Kalkbrenner, gracias por la información de Pity, que es un pick 34, así que este sí entra en lo que es la tapa fea. 11 puntos, 6 rebotes. No tenemos tapa mala, a pesar de que ¿En qué equipo está? En Charlotte. Charlotte tiene a 2 de los mejores rookies de esta camada y los 2 con unos nombres. Uno es Kalkbrenner, el otro es Conepel. Así que... Sí, hay que ir. Aquí es donde nos ayudan los reporteros también más, que es dándonos a conocer nombres a seguir. Eso es. Así que con esto cerramos el este y dejamos a Javi con el oeste. Go west, young man, go west. And seek fame, fortune, adventure. Bueno, llegamos para al que la oeste. gente vea que oímos al pueblo, ¿no? Que hacemos caso de sus peticiones. Sí, aunque esta versión es un poco rara, voy a tener que buscar otra. Quizás sea demasiado fidedigna, ¿no? Quiero la prototípica, así que habrá que seguir buscando, pero es verdad que el tiburón le llamamos el repartidor, pero parece que el tiburón quizás sea el nuevo apodo que vayamos dándoselo a Fran. Empezamos por Fran, empezamos por sus Oklahoma City Thunder, que van primeros en el oeste. Lo que pasa es que, claro, han perdido ya el fuelle y ahora van perdiendo partidos aquí y allá. 2 partidos ganados, 1 perdido esta semana, y nos comentaba Fran que, bueno, que han sido partidos fáciles, victorias fáciles ante gente como Cleveland y Milwaukee del este. Y luego esa derrota que has comentado tú contra los Pacers en un partido que sí, que es verdad que ganan los Pacers, y también es verdad que había tantas lesiones en los Thunder, que jugaron, pues eso, dice que con 8 equipos del primer equipo. Dice que son el 4º equipo de la liga, tras Portland, Indiana y Memphis, con más lesionados, así que no tampoco se puede quejar ahí, de Indiana en este caso. Dice, tenemos fuera actualmente a J-Dub, o sea, Jason Williams, a Hartenstein, AJ Mitchell, Wiggins, Caruso, más los rookies Sober y Topic, que ni han podido debutar. A mí, mientras que no esté de baja Shea, tampoco lo voy a notar tanto, pero sí. Y de como los informes médicos son de los Thunder son bastante opacos, no hay información de fechas de regreso para estos jugadores. Es un tema, la NBA debería regularlo también, que nos den información un poco más precisa, ¿no? Porque es bastante frustrante para todos. Es verdad que es un proceso que hay que seguir, pero nos podrían dar una especie de unos márgenes, ¿no? Y dice que ante la situación actual Shea se ha tenido que multiplicar y acaba la semana con, dice, 39 puntos de media, 67% en tiros de campo, además añado yo 40% en tiros de 3, y nos dice que la gente, pues, que no es consciente, ¿no? de la dimensión de este jugador, porque no solo anota, sino los porcentajes, y además que tiene pocas... ha tenido que jugar más. Claro, y ha tenido y tiene relativamente pocas pérdidas. 3 pérdidas de balón en 101 minutos de juego esta semana, que son muy pocas para un tío que amasa tanto balón.
Así que sí, además ya anticipo que con esos números va a estar en el quinteto de la semana. Y de respecto a la lista de posibles jugadores más mejorados de la temporada que dio Chechu, le sorprende que no ver a AJ Mitchell, que ya sabes que es uno de sus favoritos. Dice que es uno de los jugadores, 5 jugadores más importantes de los Thunder y está en medias de 14 puntos, 4 asistencias, 49% de tiros y casualidad o no, los 3 partidos que no ha jugado han acabado en derrota. Yo creo, Chechu, que tu lista no era una lista como muy vetada, ¿no? Eran simplemente de la cabeza. Creo que era de rollo de los que ahora sonaban más, ¿no? Como los favoritos, por así decirlo. Bueno, pero ya digo que en esa lista no estaba Alexander Walker, estaba Ryan Rollins, estaba, bueno, lo dijimos la semana pasada. Joe Clondell tampoco estaba. No. Bueno, vamos con el segundo puesto. Los Spurs, no tenemos reportes de Jonathan, que siempre, casi siempre cumple, pero no ha podido esta semana, no pasa nada. Sus Spurs y sus Rockets los cubriremos en poco menos de detalle, pero sí que ha sido una semana también positiva para los Spurs, ganando 2 de 3. Wemby sigue jugando unos minutos más limitados. Yo no sé si eso es un plan a largo o corto plazo, pero estaría bien que nos lo comentara Jonathan cuando vuelva, porque está jugando pues relativamente menos minutos todavía y 29,6 minutos, bueno, tampoco está mal, juega más que ya Morant esta semana por partido, así que lo retiro. Y ha hecho números decentes Wemby, 24 puntos creo que son, 11 rebotes, pero bueno, ha bajado mucho sus números de tapones y tal, y rebotes tampoco es que sean estratosféricos, así que bueno, se ha instalado en un sitio que parece que tampoco está forzando demasiado. Los que sí que está bien, bueno, Fox, lo que esperaríamos, 19, 4 y 6 esta semana, y luego Champagny está haciendo muy bien, está teniendo una gran temporada, está siendo más constante, o sea, está esta semana en 19 puntos, con un 50% en tiros de campo, un 49% en tiros de 3, así que son números bastante buenos y, como decimos, que lleva ya varias semanas. Esto no es flor de un día, que ha cogido la racha, ha cogido el feeling y bueno, va por ahora la flechita hacia arriba de Champagny. Y luego uno que está un poco más frío, Castle, le traigo la zona fría, 35% en tiros de campo, tirando 13 tiros por partido y con un 27% en triples. Así no es Castle, pero bueno, hay tiempo y tampoco van las cosas mal. Tercero, los Nuggets, nos lo contaba Enrique Grau, nuestro reportero, y dice que la peor noticia, lo resume, semana de 2-2 para su equipo. Se volvió a lesionar, la peor noticia, se volvió a lesionar Aaron Gordon, y la mejor noticia que volvió Valanciunas, así que bueno, desde luego Gordon es una baja notabilísima para este equipo, que lo ha hecho también en este tiempo cuando han estado sin Jokic. Y nos comentaba, pues bueno, derrotas contra Charlotte y Lakers, y victoria en Washington y contra Milwaukee, que destaca que fue back-to-back esa, sin Murray, sin Watson, sin Valanciunas y sin Gordon en la segunda mitad. Y luego dice que hasta ahora una buena nota sin Jokic, 9-5, pero con calendario fácil, que ahora vienen las curvas, ¿no? Detroit, Oklahoma y Clippers esta semana que viene, así que peligro. Cuartos van los Rockets. Esta semana también positiva, 3 partidos ganados de 4, así que muy bien, flechita hacia arriba también para los Rockets. Y dentro de los Rockets hay cosas que festejar. Yo ahora estamos acostumbrados a unos números buenos de Kevin Durant y de Şengün. Yo creo que Şengün muy completo, sin pasarse en la anotación esta semana, 18 puntos. KD, en cambio, pues sigue a las suyas, ¿no? 26 puntos, 6 rebotes, 5 asistencias sin despeinarse, ¿no? Parece. Pero lo importante aquí también es gran semana de Jabari para sus estándares habituales, 18 puntos, 6 rebotes, y Amen Thompson, que sigue desde el puesto de base cumpliendo 17 puntos, 8 rebotes, 7 asistencias. Muy bien, y un poco mejora recuperación del señor Rich Shepard también en ataque, que sabemos que en defensa sufre lo suyo, lo mío y lo de todos, por lo visto. Y llegamos al quinto puesto, donde los Lakers han ganado 3 de 4. Perdona, sí, han ganado 3 de 4. Barox nos lo cuenta y lo llama el periodo. Es que Barox, claro, es que estoy con él. Yo quiero ser positivo, pero claro, es que tenemos una perspectiva un poco más negativa de la que me gusta de donde va a acabar esta temporada. Pero la semana sin duda ha sido buena. Él lo llama periodo entre guerras. Estamos en un tiempo, dice, donde los buenos resultados de principio de temporada, las malas sensaciones actuales y la perspectiva de que en verano puede ser mejor
A menos que haya un milagro en forma de trade, no hay opciones este año. Ya sé que somos los Lakers, pero es lo que hay. Y claro, es que los Lakers siempre miran a un trade para mejorar, pero también hemos cambiado de dueños, ¿no? Tenemos todo ese artículo de Bastrojó que hemos comentado, así que tampoco sabemos cómo está eso montado. Y en cuanto a la semana pasada, que bueno, eso es básicamente que no podía, no pudo contar lo de LeBron, no pasa nada. Y luego dice Luka, esta semana, lo destacado esta semana Luka, cuando mete, dice, son partidazos, como contra Denver, que metía todo, y cuando no mete, tanto a pesar de los numerazos, le falta algo, le parece. Dice que LeBron está muy bien en cuanto a edad, pero no es tan importante ya, y sigue el ruido a su alrededor, y luego ha dicho las cosas feas que salen de Ginny, que dice que las pensamos todos. Y por lo demás, bueno, Smart la revia útiles, que ya lo he dicho en el pasado, que quiere seguir apostando por Vanderbilt porque le gustan sus ganas y energías, estoy con él. Y luego dice que Redick al menos ha probado una defensa en zona 2-3 con los jugadores que han funcionado bien a ratos y no han cambiado tanto en defensa. Así que en general le parece positiva la semana. Claro, con un 3-1 nos debe parecer positiva. Buena semana de los Lakers, pero también, como decimos, con ese pesimismo que nos rodea. Seguimos con los Suns de nuestro amigo Edu Blanco, nuestro reportero, nuestro colaborador, que dice que la realidad y la fatalidad se han cruzado con nosotros en Atlanta tras una semana tras lo que parecía que iba a ser una semana de 3-0, acaba siendo una semana de 2-1. Que no ganan en Atlanta desde hace 11 años, Chechu. Claro, 14 de Georgia. Sí, bueno, 14 de Georgia, no, eso no se ha dicho nunca. Hizo la primera victoria en Brooklyn, la segunda en Filadelfia, un partido feo, muchas pérdidas, y dice, la noche de fiesta, esa tercera victoria que no se dio, acabó en drama. Intenso, rápido, con Jalen Johnson haciendo mucho daño en el 4 y con Booker y la segunda unidad tirando el carro, pero se empezó a torcer con la baja de Jalen Green, que se lesionó en una entrada, y luego lo más grave es que al final del tercer cuarto Booker se mete 16 puntos en el tercer cuarto, pisa a Okongwu y se torció el tobillo. Hay que cuidar a Okongwu, Yo creo que se acerca demasiado al tirador. Ya nos pasó contra Memphis también. Y en conclusiones, semana buena en el conjunto. Es más bueno que el Pan. Bueno, hay que ver cómo cierra el tiro. Dice, otra buena semana de todo el conjunto, increíble como Booker va madurando hasta ser casi siempre todo lo que el equipo necesita y como ha dado un salto en defensa. También Gillespie y Goodwin dice que están muy bien. Y dice Dillon Brooks, lo que decíamos, ¿no? Desde que dijo que iba a mejorar en el tiro, que estaba contento con su tiro, pues ha bajado bastante y esta semana una vez más 26% hizo en tiro, con ese 4-18 en Atlanta, intentando suplir la anotación de Booker, porque claro, cuando se lesiona Booker, Dillon Brooks de levantarla va a decir, esta es la mía, ¿no? Darme balones que ya os enseño. Y ya me encargo yo. Ya me encargo yo, no, claro, sí. Así que bueno, yo también le tengo a Dillon Brooks en la zona fría porque ha acabado con 30% en cuanto a tiros de campo esta semana, tirando 15 tiros por partido. A mí me gusta Dillon Brooks entre esos 5 y 10 tiros y como mucho 11 o 12 si está en racha. Pero si no, que lo dejen, no es ese tipo de jugador. Y luego séptimos, los Timberwolves de Dr. J, nuestro amigo Dr. J nos lo comenta. Dice que una semana francamente mala, 0-2 esta semana. Tras la debacle de Atlanta decía que el equipo parecía haber despertado. Es que mucho Atlanta, mucho dolor de Atlanta en el oeste. Y dice que desde entonces 4 derrotas seguidas nos han pasado a puestos de play-in. Es que fíjate que estaban hace nada en el tercer puesto, creo que era, y ahora ya están en séptimo puesto. Y dice que sin cubrir el terrible y con soluciones hasta el final contra los Spurs, gracias al career high, ¿no?, de 55 puntos de Anthony Edwards, que ha pasado de pensar que no necesitaban cambios y que podrían paliar sus problemas con el banquillo de Bellinger y Highland, pero que no es así. Y más allá, dice, los problemas de anotación, más allá de las virtudes de Naz Reid, que la defensa de Randall y Edwards han sido paupérrimas, eso ya digo yo la palabra, que le duelen los ojos de ver la defensa de Edwards sobre un tipo de Kobe White. Y bueno, dice que son cosas que tiene que mejorar, fruto de su inmadurez, de su falta de madurez.
Y luego nos comenta el tema del tema en Minnesota, donde se ha suspendido el partido, como decíamos, por esas protestas contra ICE. Y octavos para los Warriors. No tenemos reporte, pero sí que comentar rápidamente semana de 1 victoria y 2 derrotas. Curry, como siempre, liderando en anotación con 24 puntos. Positivo, han ido dando más minutos a Kuminga, pero solo en 15 minutos por partido, porque sabemos que esa relación está un poco rota, pero 15 minutos por partido, Chechu, 15 puntos de media. Y luego el trío, que le está ayudando mucho a este equipo, Podziemski, Buddy Hield y Melton, todos alrededor de los 14-15 puntos de media, ayudando al equipo a seguir progresando. Y los Blazers están novenos, 2 victorias, 1 derrota. Nos lo cuenta Nico Donato, donde dice que sí, que han pasado el Ecuador de la temporada con un 23-23, que victorias contra Kings y Heat, derrota contra Toronto, pero era un back-to-back, donde no jugó Robert Williams y Denia Villa. Así que bueno, dice que eso yo he visto a los Blazers 2 veces últimamente y claro, bueno, aparte de Abdilla, que en el partido que le vi contra Miami no jugó la segunda parte, pero ya llevaba unas buenas estadísticas. El Sharp Shadon Sharp ha hecho una buena semana, sí. Tiene madera ya no solamente que físicamente está buenos mates, es que se fabrica su propio tiro y con mucha facilidad. Bueno, Shadon Sharp, sí, esta semana 25.7 rebotes, para mí es uno de esos del 1% físicamente, ¿no? De la NBA, o sea, es el 1% del 1%, entonces... Aparte de eso, sí, si va progresando en las otras cosas que lo está haciendo, pues va... Sí, pero el partido que le vi yo hace un mate espectacular, pero todos los demás puntos son, bueno, pues triples, canastas que se fabrica, etcétera. Sí, no, es un jugador desde luego a seguir. Me sigue gustando más Amen Thompson, pero tiene pinta de que si no se tuerce... puede llegar a All-Star. ¿Y por qué lo de Mentonso que te guste más? ¿Pero físicamente te refieres? O sea, no, me refiero en cuanto a superatletas y tal, pues me parece, sí, me gusta más Mentonso de potencial de jugador. Pero bueno, ya veremos cómo evoluciona eso, veremos si están pagando la cuenta o no. Y nos dice que lleva un par de semanas sin nombrar a Splitter, el entrenador interino. Dice que ahora mismo se quedaría con un no sabe, no contesta. No le parece criticable la situación del equipo, pero es verdad que querría un poco más de protagonismo del banquillo. Dice que no le da la sensación de ser un entrenador que aspira a un puesto de playoff y el equipo tiene pinta de ser de play-in y poder aspirar a ese último puesto de playoff en el oeste. Así que no sé por qué, bueno, si llegan a playoff será entrenador de playoff, ¿no? Y dice que no le han quitado la etiqueta de interino, no sabe su relación con Joe Cronin, pero que desde fuera él piensa que quizás no cuenten con él para la temporada que viene, a no ser que hagan un gran final de temporada o que hagan un buen final de temporada. Y nos destaca, como decías tú, pues Sharp, la semana de Sharp, y también la de Klingan, ¿no? Que acaba con 14 puntos, 14 rebotes. Y otro jugador que, claro, yo le veo 2 partidos y si alguno resulta que hace un buen partido ahí, creo que es Caleb Love. Sí, que Love le hemos traído aquí de etapa fea, varias semanas, porque es un tío que han sacado ahí, que trabaja, que anota, que rebotea, ¿no? O sea que hasta a punto de ser, la semana pasada fue el tapa buena, siendo un tío que no sé si segunda ronda o no drafteado, no me acuerdo ahora mismo. Así que sí, Caleb Love, jugador a seguir. Y Klingan también es uno de estos armarios que ataca el rebote ofensivo, ¿no? Que se pelea, o sea, bueno, está haciéndolo bien. De hecho, dice que para él, tal como lo está haciendo con 21 años, que ese pick 7 del peor draft de muchos años se puede catalogar de acierto para el front office de Portland. Y luego, en cuanto al mercado de traspasos, dice que es un equipo comprador, que se ha hablado de Mikal Bridges, se ha hablado de Anteto, de Towns, así que, bueno, veremos. El que más parece que le gusta es Mikal Bridges, así que veremos qué pasa ahí. Décimo los Clippers. Claro, bueno, pero estás hablando de Anteto. O sea, si hablamos de Anteto y de quién más tenemos. Towns, ¿no? Y lo de Anteto, bueno. Anteto y Towns y Bridges. Tú te quedas con Bridges entre esos tres. Pues yo con Anteto. Bueno, llegado a Anteto también, pero que no te parece descabellado, ¿no? Bueno, sí, a mí me parece que Bridges está un poco sobrevalorado en estos momentos, pero va llegando, es un gran jugador. Y luego décimo, los Clippers, como decíamos, semana de 2 victorias, 1 derrota.
muy bien, bastante bien Harden, no hace porcentajes buenos, pero sigue llenando el casillero, ¿no? El box score. Y luego Kawhi sigue en su racha con 24 por partido. Y luego me gusta bastante, ¿no? Jordan Miller, o sea, un jugador joven que va emergiendo y va cogiendo más protagonismo. Y luego Collins, pues está haciendo números como suele hacer. Y un décimo los Grizzlies, que siguen bajando poco a poco. Pues una victoria, 2 derrotas. Buena semana. Les vi esta semana. ¿Eh? Les vi esta semana. Muy bien. Algo puedo hablar. Muy bien, pues ahora hablaremos, ¿no? Muy buena semana de Ja Morant en general. Gran semana de Jock, quizás Jock Landale, la mejor semana de su carrera, porque Jock Landale ha hecho 17 puntos y casi 10 rebotes por partido en 25 minutos de juego. Así que Jock Landale, que es un tío que podría estar fuera de la NBA, pues está trabajando y saliendo además del banquillo esta semana. Y luego ya, como decimos, muy buena semana ya, 23 puntos, casi 13 asistencias, muy buenos porcentajes, buen balance más o menos en sus minutos en cancha, que va a estar en el quinteto del oeste. 23 puntos en el quinteto del oeste. Está 23 bueno, pero he sido el máximo asistente de la liga esta semana. También. Mira, cuando Trae Young hacía tantas asistencias, se le ningunea. Pero es que Trae Young normalmente tenía un más o menos negativo en sus minutos en cancha, ¿no? Bueno. ¿No? Bueno, habría que mirar eso. Pues sí, adelante, míralo, porque tú eres muy de hablar de sensaciones sin datos, pero sí. Sí, no, los datos son que Trae Young ha sido el mejor asistente de la liga en los últimos años. Ese es el dato. Bueno, es que pensaba, es verdad, ¿y por qué no le metiste en el quinteto? Porque le metía a veces en el quinteto. Le metías bastante en el quinteto. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Te estás quejando de lo que tú hacías, no lo entiendo. Cuando juega tu equipo contra Memphis, si no sigues la actualidad de Memphis, es que no sabéis qué jugadores te vas a encontrar. Cuando juegas contra Memphis, dices, ¿cuáles te sorprendieron? No, que no sabes qué te vas a encontrar, que como hay tantos lesionados, pues no jugó al Dama, por ejemplo, ese partido. Está lesionado. Jugó Ja Morant, que dije, hombre, mira, juega Ja Morant, jugó a Wepop, no sé, algunos... Que 2 taponazos en ese partido, lo que pasa es que le han costado la salud. Jugó Jaren Jackson, y sobre Ja Morant, muy feo el gesto, con Mogue, ahí le empuja... Bueno, perdona, es un gesto que hay una falta que no se le pita al jugador de Atlanta y luego sí le pita. Y le coge de una mala manera, yo creo. No, la falta inicial no se pita, Checho. Tengo aquí, sobre Ja Morant, un pequeño aporte. Por eso lo tenías que haber tratado en la conferencia pero adelante. Bueno, déjame terminar. No. Vuelves a adelante, tú adelante, sigue. No, digo sobre Ja Morant, que sigue siendo un gran jugador. Lo que pasa es que la sensación que tengo, sin verle todos los partidos, es que ha estado bien en porcentajes, como tú me dices, y en ese partido estuvo bien, porque nos le metió algún triple, algún tiro de 2, pero la sensación es que su superpoder, no sé si por confianza, o sea, antes tú veías un partido de Ja Morant y atacaba la canasta continuamente, y ahora lo hace, incluso, fíjate que hizo un mate en ese partido, el de Atlanta, pero es un jugador que si le quitas eso, puede dar, 13 asistencias está muy bien, pero no es un jugador tampoco que se prodigue en ese aspecto estadístico. No creo que sea de los jugadores con mejor visión de juego de la... Es un buen pasador, no te creas. Es bastante buen pasador. Pero no voy a decir que es el mejor de la NBA, pero... Buen pasador. Es muy bueno. Pero no es Celso. Quiero decir que si le quitas lo que tenía diferencial con respecto a otros grandes jugadores... ¿Pero por qué se lo quitas? No sé por qué se lo quita, pues no sé si por las lesiones, por confianza o por... No, se lo quita, me refiero que... Físicamente hace 2 tapones que se da con el brazo en el tablero. Pero es verdad que tiene que seguir desarrollando su tiro a media distancia, de larga distancia ha tirado mejor, pero yo creo que no podemos fiarnos de eso. Y lo que hace Chechu, no te das cuenta, cuando juega el equipo es diferente. O sea, lo que da es una confianza y una energía al equipo que la sigue dando, que no existe sin él normalmente. O sea, que yo creo que sigue siendo totalmente clave para el equipo, pero desde luego hay cosas que tiene que seguir mejorando, pero para mí yo le tengo el lado positivo esta semana, le tengo en el quinteto. No vamos a hablar de él en un tiempo, va a estar lesionado. Jaren Jackson bastante más apagado. Y luego en el lado negativo, yo esta semana, pues sí, Aldama, que solo ha jugado un partido y ha estado lesionado, pero ese partido no lo hizo demasiado bien.
que Tavius Caldwell-Pope, que ya entra en una espiral que no me gusta nada, y luego Vince Williams, que nos hizo un amago de ser un proyecto de base, de jugador reconvertido a base, que es que claro, que cada vez que tira de 3 yo casi apostaría que va a fallar, y alguien le tiene que decir que no se las tire, que es uno de estos que se empieza a mirar y decir, la juego yo, mucho menor medida sin duda que Dillon Brooks, pero que eso no ayuda, ¿no? Yo creo que necesitan más de todo el equipo. Y en cuanto a, como decías tú de Ja Morant, una cosa que sí quería decir es que es verdad que atacaría más el aro si tuviera un pivot que ayudara a crear espacio, ¿no? Pero bueno, desde luego yo creo que la NBA en general está preocupada por exactamente lo que tú dices, ¿no? Si no, habrían ofrecido más por él. Y luego los los Mavericks, no tenemos reporte, simplemente decir que han ganado 2 de los 3 partidos esta semana, y destacar lo que hemos dicho de Kyrie, que no vuelve todavía, pero destacar la semana de Cooper Flag, que le da para ser etapa buena, 18 puntos, 8 rebotes, 3,7 asistencias, así que enhorabuena para él. Y los Jazz, una victoria en 4 partidos, Adolfo García nos lo comentaba, nos dice, la vuelta de Nurkic ha sido clave para el equipo, 3 triple dobles esta semana. Hubiera entrado en el quinteto, lo que pasa es que, claro, Nurkic ha hecho 3 triple dobles. 17 puntos, 12 rebotes, 10 asistencias de media esta semana. Madre mía, le creía ya totalmente fuera de juego. O sea, hay que reconocer que el entrenador de Suns parece que está dando con la teclita, ¿no? Para que el equipo trabaje. Bueno, perdona, de Jazz, Suns, perdona, que digo, sí, no sé por qué entraba eso. El Suns era el año pasado. Pero es verdad que el entrenador de los Suns me gusta, el de los Jazz es muy bueno, Will Hardy, pero no le dan opciones, ¿no? Pero bueno, sí, buena semana suya individual, pero también sus números del equipo, y luego los números del equipo cuando él está en pista han sido bastante negativos, y por eso no le he metido en el quinteto, porque tiene un porcentaje, no sé si son menos 13, menos 20 en sus minutos en cancha, no es suficiente, ¿no? Pero que se ha notado la diferencia, que abre espacios, hace la vida más fácil a Keyonte, que también ha estado muy bien Keyonte George, que está haciendo, este sí que podría ser el jugador con más progresión del año, ¿no? Keyonte George, 28 puntos, 5 asistencias esta semana, aunque también, como decimos, sin rendimiento en el resultado. Dice que Ace Bailey ha subido el nivel, y que todo él dice que hay un peligro un poco en el equipo, que claro, que si el equipo gana demasiado, Chechu, pues que peligra su draft pick, ¿no? Tienen el pick protegido 1 al 8, se lo quedan, y si quedan mejor que digamos que el octavo peor equipo, pues que ese pick, claro, va a Oklahoma. Entonces yo estoy en contra del tanking, pero claro, tampoco quiero que le des otro pick a Oklahoma. Así que bueno, habrá que ver dónde acaba eso. Y las semanas, bueno, pues como decíamos, Spurs, derrotas contra Spurs 2 veces y Heat, y victoria contra Minnesota, que ahí es donde Keyonte George hizo 43 puntos. Así que bien por ellos. Y nos quedan los Kings, semana dura para ellos, 0 victorias, 4 derrotas, con esa vuelta de Sabonis, así que bueno, ya hablaremos de ellos conforme vayan cogiendo un poco más de carrerilla. Y para terminar, los Pelicans 1-2 esta semana. Carlos de la Vega nos lo cuenta, volvió Herb Williams, perdona, nos dice 2-1, pero yo lo tengo aquí como 1-2, así que vamos a tener que comprobarlo rápidamente. Tenemos aquí los promedios de los equipos y es 1-2, así que bueno, no sé dónde está la confusión aquí, pero que ganaron contra Memphis y desgraciadamente perdieron contra Houston. Y nos dice que bueno, que contra Memphis se probó con un quinteto sin base, que todo el quinteto que 30 más 30 de Bey y de Trey Murphy, que claro, que Saddiq Bey es otros jugadores como McCollum, como algún otro en la liga, que cuando juega contra Memphis hay jugadores que se enchufan contra ciertos equipos. Y Saddiq Bey es uno que se enchufa contra los Grizzlies, donde básicamente ganó el partido el tío con una racha de triples espectacular, con un promedio de no sé cuántos tiros fallos ese partido, si 1 o 2, una barbaridad. Y luego nos dice que nos quiere destacar el temporadón de Trey Murphy, 22 puntos, 6 rebotes, 49% de tiros de campo y 38% en triples, tirando 8 triples por partido, y tiene 25 años.
dice que le parece, bueno, básicamente critica que en algún momento de la temporada alguien quería que saliera por un primera ronda, o que si dijera que solo valía un primera ronda, y para él vale mucho más. No debería valer menos que Bane, dice, está rozando el 50-40-90, 50% en tiros de campo, 40 en 3 y 90 en tiros libres. Y luego destaca también el partido de Peavy contra Detroit, dice que creo que es un rookie, ¿no? Dice, además podría ser tapa fea, perdona. No le pide unos porcentajes de loco, pero es capaz de tirar consistentemente de triples, va a jugar muchos años en la NBA, y que sacó de quicio a Durant. Así que muy bien por él. Y nos vamos a la zona de jugadores. Ya hemos dicho que Dillon Brooks y Castle, zona fría. No sé si lo mencioné, que Jordan Poole, también hay que hablar de su descenso a los infiernos ahora mismo, porque ha jugado, ha tirado un 31% en tiros de campo, ha hecho 10 puntos por partido y le han bajado los minutos en el equipo. Así que mala cosa. Además, un 21% en tiros de 3 no le va a dar para mucho. Carne cruda. Chechu, que ya sabes tú, la carne cruda es esa carne donde el jugador acumula 0 asistencias a lo largo de la semana jugando más de un partido. Y en este caso se va al este. Mitchell Robinson, 3 partidos, 21 minutos por partido. El único jugador de la NBA que ha jugado más de 20 minutos y más de un partido con 0 asistencias. Así que bueno, es un pivot, por lo menos le perdonamos eso, pero hay que cocinar más el balón. Y el balance este-oeste, yo siempre lo menciono, no como Chechu, que solo lo menciona cuando piensa que va a ganar. Sí, -1 esta semana a favor del este, así que el total acumulado ahora mismo son más 21 para el oeste. 2-1. Pone cara, Chechu, ¿quieres decir algo? No. Más 1 esta semana. Sí, la estadística no miente. Y luego en el oeste, los quintetos, simplemente decir que Doncic, 32 puntos, 8 rebotes, 9 asistencias, un buen récord de 3-1, buenos porcentajes, pues va a estar en el quinteto, pero le voy a dar el mejor jugador de la semana a Shea, porque 39 puntos con grandes porcentajes y 2 de 3 partidos ganados, pues va a ser el jugador de la semana del oeste. Y les acompaña, como decíamos, Ja Morant, acompaña también Booker, otro jugador que se ha lesionado, 27 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias, pero grandes porcentajes, y como nos decía Eduardo, pues haciendo haciendo su rol muy bien. Y luego para cerrar el quinteto traigo un hombre alto, pero que no es un pívot. Traigo a Kevin Durant, 26 puntos, 6 rebotes, 5 asistencias, que se lleva ese último puesto. Otros destacados, pues ya los hemos mencionado, ¿no? Harden, Amen Thompson, Keyonte, Shadon Sharp. Peyton Watson ha hecho otra buena semana. Y bueno, pues eso, hay mucho que destacar, pero bueno, vamos al resto de los premios. Vamos, sexto hombre, Jock Landale, 17 puntos, 9,5 rebotes en Memphis, así que le da esta semana, y creo que será la única vez en su carrera que le demos este premio. Cooper Flagg es el tapa buena, 18 puntos, 8 rebotes, casi 4 asistencias y buenos porcentajes y buen rendimiento cuando él está en cancha. Y luego la tapa fea se la damos una vez más a Kobe Sanders. Aquí esta semana, Chechu, ha sido la más difícil de encontrar una tapa fea. Se la damos a Kobe Sanders porque creo que tiene potencial, pero bueno, 9 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias, tampoco son como para lanzar cohetes, pero bueno, yo creo en segunda ronda alta, pues yo creo que bueno, algo es algo y se lo reconocemos aquí. Y ahora con eso, a no ser que quieras decir algo, Chechu, nos vamos a la píldora. Una píldora muy esperada, ¿no? Este sí que le hemos visto toda su carrera. Le vimos debutar. Le vimos debutar. Y yo le vi debutar en los Lakers. Y ya sabes. Y nosotros le vimos debutar Bueno, le vimos debutar, me refiero, cuando debutó en la NBA, que fue en el 2001. Sí. Con la primera canasta, creo que mete a pase de Jason Williams, fíjate, con Memphis. En el contraataque. Sí, en el contraataque. Y le vimos crecer y le hemos disfrutado toda su carrera. Y Javi y yo estuvimos en el Madison el día que debutaba con la camiseta de los Bulls. Y le he visto debutar con los Lakers. Y estuvimos por lo menos yo en presente y tú en espíritu, ¿no? En su partido el homenaje, retirada de camiseta de Pau Gasol. De hecho, los dos tenemos una camiseta de esa ceremonia. Con otros delegados, ¿no? Así que bueno, vamos a disfrutar esta píldora y después los comentarios.
Pau Gasol, píldora NBA. Hay jugadores que pasan por la NBA y luego están los que la transforman sin levantar la voz. Pau Gasol pertenece a esta segunda especie, la de los tipos que no necesitan ruido para dejar huella. 7 pies de elegancia, mirada tímida, manos de pianista y mentalidad de cirujano. Un ala pívot europeo que obligó a la liga más poderosa del mundo a replantearse qué significaba realmente la palabra grande. Sant Boi de Llobregat, finales de los 80. Mientras España soñaba con el fútbol, en casa de los Gasol se respiraba otra cosa. Pau creció entre libros de medicina, sus padres eran sanitarios y una canasta improvisada en el patio. La disciplina y el estudio eran obligatorios. El baloncesto, un juego serio. No era el típico prodigio precoz. De niño era alto, sí, pero desgarbado, más lector que atleta. Tocaba el piano, sacaba buenas notas y dudaba entre seguir la bata blanca familiar o perseguir el balón. En el colegio La Salle empezó a asomar el talento, aunque nadie imaginaba que aquel adolescente espigado terminaría cambiando la historia del baloncesto español. El Barça lo reclutó pronto. En la Masía aprendió fundamentos, técnica y algo más importante, a pensar en el juego. Pau no saltaba más que nadie, pero veía líneas de pase invisibles. Entendía el baloncesto como un ajedrez a toda velocidad. Ahí nació su sello. Cuando España ganó el Mundial Junior de Lisboa en 1999, barriendo a Estados Unidos en la final, muchos empezaron a tomar nota. Aquel grupo, Navarro, Felipe Reyes, Calderón, tenía futuro. Pero el líder silencioso ya era Gasol. Durante un tiempo, Pau vivió una doble vida. Por la mañana, estudiante de medicina en la Universitat de Barcelona. Por la tarde, promesa del Barça ACB. Diseccionaba apuntes de anatomía y luego dominaba la pintura como si conociera cada músculo del rival. No tardó en entender que no se puede servir a dos vocaciones tan exigentes. El baloncesto reclamaba todo su tiempo. Dejó la carrera con esa sensación de «ya volveré». Nunca volvió, pero esa formación marcó su carácter, método, paciencia, análisis. Gasol jugaba como si diagnosticara cada jugada. Su explosión llegó en la temporada 2000-2001 con el Barça. Ganó Liga, Copa y fue MVP de la final. Un ala pívot de 2'13" que botaba, pasaba y tiraba desde fuera. En Europa era casi un extraterrestre. La NBA llamó a su puerta y Pau respondió sin hacer ruido, como siempre. El draft de 2001 cambió todo. Los Atlanta Hawks lo eligieron con el número 3, pero terminó en Memphis. En Tennessee comenzó la revolución silenciosa. Rookie del año, primer europeo en lograrlo. Promedios de estrella desde el día 1, movimientos de pies delicados, toque suave, lectura magistral del pick and roll. Memphis nunca había tenido identidad. Gasol se la dio. Metió a los Grizzlies en playoff y convirtió una franquicia menor en un equipo respetado. Pero algo faltaba. Contexto ganador. En 2008 llegó el traspaso que alteró la liga. Pau aterrizó en los Lakers de Kobe Bryant. Muchos lo vieron como un complemento, un error histórico. Bryant encontró en Gasol a su cómplice ideal. Inteligencia, generosidad, temple. El español no necesitaba 30 tiros, necesitaba que el equipo funcionara. Y funcionó. 2 anillos consecutivos, 2009 y 2010. 3 finales, actuaciones memorables contra Boston y Orlando. Mientras Kobe era fuego, Pau era agua. Cuando el partido se aceleraba, él lo calmaba. Cuando había que anotar en el poste, ejecutaba con bisturí. Rebotear, asistir, defender, liderar sin gritar. El pegamento perfecto. En Chicago reinventó su carrera con dobles vintage y un All-Star más. En San Antonio y Milwaukee
aportó experiencia. Ya no era el futuro, era la referencia moral del vestuario. Pero su legado iba más allá de números. Abrió la puerta a toda una generación de españoles. Demostró que un europeo podía ser estrella, campeón y líder en la NBA. Cambió la narrativa. Pau Gasol nunca necesitó teatralidad. Su grandeza fue silenciosa, casi elegante en exceso para los estándares del espectáculo americano. Pero cuando se retiró, la liga entera entendió lo que había perdido. Un jugador total, un caballero del juego. El chico que dudaba entre medicina y baloncesto terminó curando otra cosa: el viejo perjuicio de que Europa no podía dominar la NBA. Y lo hizo a su manera, con clase, siempre con clase. Años después, cuando el reloj ya corría más despacio y la nostalgia empezaba a ocupar el lugar de las estadísticas, llegó la imagen definitiva. El 7 de marzo de 2023, en el Crypto.com Arena, los Lakers elevaron al techo su camiseta con el dorsal 16. No era solo un homenaje, era una declaración de eternidad. Allí, junto a los números sagrados de Magic, Karim, Shaq y por supuesto Kobe, apareció el nombre de Pau Gasol, un europeo, un chico de Samboy, compartiendo el cielo con los dioses de Hollywood. Kobe siempre dijo que sin Pau no habría anillos, y aquella noche, con Vanessa Bryan emocionada en primera fila y el pabellón en pie, se entendió que el vínculo iba más allá del baloncesto. Era lealtad, hermandad, historia pura de los Lakers. Cuando la tela dorada cayó y el 16 empezó a flotar sobre la pista, Gasol no solo entró en el Olimpo de la franquicia, selló su condición de leyenda universal del juego. Los comentarios de los oyentes. La voz del pueblo. ¿Por qué no empezamos, Chechu, por iVoox? Porque he hablado mucho, si te parece bien. Y luego podemos ir a Spotify, a los otros sitios. Sí que hay que decir que, repetirlo, a la gente no se haya enterado, que nos parece bien. Si queréis escuchar por iVoox ya no hay problema. Hemos solucionado todos los enlaces y que están llegándonos las descargas y las cuentas. Las tenemos centralizadas ahora bien, así que no hay problema. Lo que más os convenga, y os agradecemos los que hayáis hecho el esfuerzo de pasaros a otra plataforma. Ahora sí, Chechu, vamos con los amigos de iVoox. Vamos con Pepe Kubrick, dice: gran píldora la de Pistol. A menudo se habla de jugadores adelantados a su tiempo, pero en el caso de Maravich es tal cual. Capaz de anotar de cualquier posición y de cualquier manera cuando no había línea de triples. Hipnótico. Y eso que solo le podemos disfrutar en grabaciones con calidad discutible. Icono pop. Dice: permitidme recomendar la biografía que escribió Mark Kriegel, editado en España por Contra. Es que de este libro hablamos cuando se pasaba por aquí Leandro para hablar de libros, pues hablamos de este libro de Pistol Maravich. Bueno, pues nos habla de que es un libro muy, muy interesante, uno de los mejores libros de básquet de siempre, y además una certera radiografía de Estados Unidos de mediados del siglo pasado. Atentos, hablando de libros, atentos a la semana que viene, que vamos a dar una noticia bomba. Marcos García. Atentos también, a la semana que viene, es lo que has dicho, ¿no? Sí. Marcos García. Comento también por aquí, así circunvalo la censura férrea de Javi. Hechos constatados. Javi se guarda todo el trash-talking de las pachangas para usarlo con el paciente, a veces indefenso y siempre educado. La víctima. Espera que sigo, creo que... ¿Hay más? Quiero que esperes hasta el final. A Jan Morán le van a retirar la camiseta, pero en la penitenciaría de Carolina del Sur, que es donde va a acabar después de arruinarse antes de los 40. Apunta, Javi. Oye, ¿quién te escribe esto? Marcos García. Oye, Marcos, qué bonito pensamiento, Espera. Sois los mejores podcasts de la de este país y probablemente del planeta. No sabéis lo que nos acompañáis cada semana. En el siguiente live, si puedo, le llevaré a Javi cecina de León para que me vuelva a querer después de estos comentarios. Hombre, la verdad es que la cecina compra mucho amor, pero bueno, que no hay que ser malévolos, ¿no? O sea, no hay que desear a nadie que acabe en la cárcel y tal. Ya sé que lo hice de broma, así que como lo hice de broma, pues sí, la cecina puede ayudar. La cecina que lo diga en serio, ¿no? Francés dice que bueno, que para él es una alegría volver a iVoox porque es hombre de rutinas.
Y dice, os recuerdo que yo también hice ese viaje de escuchar los episodios desde el 2011 hasta llegar al 2013 que os conocí. Fue algo mágico, sois leyenda, y también David Díaz Salazar pues nos ofrece unas palabras muy bonitas de apoyo. Dice Toño Alonso, los únicos Killer Bees que existan son el Wu-Tang Clan, que no sé quién son. Es un clásico, sí. Mogambo Palo, que opta, es de los favoritos a mejor nick, sin duda. Respecto a la retirada de camiseta, lo que sí que habría que hacer es esperar a la propia retirada del jugador, porque albergo poca duda de que Trey regresará a Hawks en algún punto. Uno siempre regresa allí donde fue feliz. Bueno, no, antes que se espera, ¿eh? Lo que hacen a veces es reservar el número, si lo tiene muy claro, reservar el número para que no lo utilice otro jugador después, ¿no? Pero no le van a retirar la camiseta todavía a Trey. O sea, yo creo que esperará a que se retire. Quique Ideas. Qué bueno. Para que veas, Quique Ideas, que hemos tomado nota, Javi ha tomado nota de tu sugerencia de música para Fran, es que es la banda sonora de la película Tiburón. Menelbet dice, parecía que el que estaba bajando al subsuelo y de repente gana la Toronto y a Denver, y nos felicita por el programa. Vainica dice, tiene pinta de que NBA Europa es la vía de acceso al dinero de Oriente Medio para las franquicias NBA. De esos 1.000 kilos que piden, ¿cómo? Es fácil que se repartan gran parte de los propietarios. No parece que vayan a arreglar las cosas por aquí. ¿Pero por qué es el dinero de Oriente Medio? Bueno, porque al final es cierto que en las franquicias europeas sí que están en Voldemort y demás, pues está bueno. Y en la Euroliga este año, sí, en la Euroliga este año debuta un equipo que es el Dubai Basket. Que claro. ¿Tú crees que se empezarán a inyectar dinero los jeques en el mundo del podcast? NBA. No lo tengo claro. Dice, bueno, que Tito Han dice, ojo, Knicks 2-8, bajón de rendimiento o hay algo más. Bueno, pues Beto dice que bueno, fíjate, hablando de los Knicks, no he dicho un dato que aprovecho y ahora con el comentario de Tito Han lo digo. Jordan Clarkson, que ya no juega nada en los Knicks, esta semana jugó 1 minuto contra Dallas. ¿No habrá bronca con Mike Brown? 12 minutos contra Brooklyn, porque claro, ahí jugó todo Dios, porque es un partido que ganan de 50 y no sé cuántos, que mete 3 puntos. Y en el último contra Filadelfia, que es un partido ajustado, no juega nada tampoco. O sea, que si hay aquí un damnificado en los Knicks, pues no sé si le han echado las culpas a Jordan Clarkson, que fue decisivo en la Copa, ¿eh? Jordan Clarkson, sí, pues, esto es lo típico de el público quiere echar la bronca o a Brown o a Towns o a los dos, y Brown va buscando también por su parte y ha encontrado a Clarkson, ¿no? No sé, vamos a ver. No es muy de tener broncas con jugadores Mike Brown, así que tampoco sabemos lo que ha pasado. Carlos Alberto dice, saludos Janchecho, ¿vosotros creéis que estos Tatis pueden aguantar este ritmo mucho más tiempo? Sí. Por 2 razones. Primero, porque en algún momento va a haber un buen filete de carne NBA, cocinado, y segundo, juego de esto, y me pusiesen aparte una tapa del mejor jamón pata negra que tenga. Todo eso, por favor, con sabor latino. Hasta el final y hasta hoy. ¡Cocina! ¡Marchando una ración de NBA! Señores y señores, bienvenidos al Software Así que bueno, pues gracias a todos los que habéis hecho comentarios por iVoox, y no sé si Javi tiene alguna cosa más. Sí, hay cosas, pero ¿oías algo de fondo, Checho, tú o no? No. Perfecto, pero mal, pues yo es que lo No, era que los pingüinos, ha caído algo en mi teclado y ha dado al play de YouTube porque estaba buscando los comentarios ahí. Chole Cudeiro decía por aquí un usuario que habéis conseguido sacar el circuito de iVoox. Ya decimos, no hace falta, podéis volver a redir. Me estoy planteando ser uno de vuestros reporteros y vive en Indonesia. Pues estaría bien, quizás nos haga también un denominación de origen Indonesia. ¿Hay jugadores indonesios en la NBA? Probablemente no. Tenéis, pues eso, ¿os falta gente en algún equipo? Pues que nos escriba comentarios. Ahora mismo, en el este NBA. No tenemos reportero de manera constante, pese a que sí que están Sergi, mi amigo Sergi Franco de los Bucks, creo que este año no ha podido mandar reportes de los Bucks, y Anteto tampoco en las últimas semanas, así que si te apetecen Sixers o Bucks, adelante. Muy bien, y también tenemos desde luego en Spotify, que va creciendo también,
Albi888 decía: el mejor podcast de NBA en castellano. Javi y Chechu han conseguido una comunidad que más que una familia. Gracias a los dos por amenizarnos muchos estos días con nuestro deporte favorito, siempre con toque de humor y rigurosidad. Enhorabuena por los 300 que su trabajo ha tenido. Creo que ha sido ahora, quizás lo leímos la semana pasada, pero nos ha gustado. Francés Lamela decía: Mosley out, SOS, temible sería mi título. Yo no sé, o sea, Francés, te queremos mucho, pero como título, o sea, Mosley out, SOS, temible. Out sostenible. Que alguien nos salve. No, ¿no? claro, es que O sea, dice out, claro, dice, pero out sostenible, como decíamos, insostenible, out sostenible. Bueno, me parece ingenioso a la par que mejorable. Pero dice: no se sostiene el equipo, las rotaciones, ni el juego en ataque ni en defensa. Es una pérdida de tiempo mantenerle. Así que pide que salga. Bueno, Francés, veremos si te escuchan tu SOS. Parece que la gente en general se vuelve ya contra Mosley y podría acabar fuera. Podría ser el próximo entrenador cesado perfectamente. Y luego Isaac López dice: reporto Warriors ahora mismo confirman ACL de Jimmy Butler. Sí. Eso lo hemos comentado. Mala noticia, sin duda. Juan Luis Galvez nos decía: grandes como siempre. Cuidado no queden Clippers por delante de Lakers en la regular season. Gracias, Juan Luis. Muchas gracias por esos bonitos pensamientos. Muy agradecido. Carlos Calabuch López decía: los Lakers últimamente me desesperan. Qué ganas de que acabe la época de LeBron y podamos construir un equipo como toca, equilibrado y alrededor de tu estrella, potenciando los puntos fuertes y no sus debilidades como parece que pasa ahora. Me ha encantado la píldora, dice. Pues sí, a todos nos ha encantado. Muchas gracias, Carlos. Y luego salimos de Bilbao, decía: NBA Europe no me convence en absoluto. Pinta que será más rebranding que otra cosa, que parece que sucederá de una forma u otra. Y había una contestación de Nico Donato hablando de NCAA, como empezó antes, y dice que ve difícil que empezarlo por arriba, y que la FIFA es quien tiene el poder para crear algo similar a la NCAA. No sé, es que yo no sé si veo el paralelismo con la NCAA. Y luego Nico Donato también nos dice: viendo partidos diría que las mascotas, fíjate, este es un comentario muy racionero. Dice: viendo los partidos diría que las mascotas tienen un 20% de acierto lanzando de medio campo a una mano y de espaldas. Que alguien me explique cómo jugadores como Mobley, Ausar Thompson o Robinson tienen un 63, 57 o 50% en tiros libres. Creo que se les debería exigirles un mínimo 90% a cualquier jugador. Bueno, en la historia yo creo que no hemos visto un 90% demasiado a menudo, ¿no? Con lo cual, pero entiendo que las mascotas tiran bastante bien. Yo creo que eso sí que es una conclusión, ¿no? Que podemos estar de acuerdo. Chechu, ¿tú estás de acuerdo con esa conclusión de las mascotas? Claro, es que es lo único que tienen que, ¿no? En cuanto a tiro, no les exigen de fe. Tienen. Lo único que tienen, me refiero, en cuanto a habilidades baloncestísticas. Luego, evidentemente, otro tipo de habilidades, pero que no les piden defensa, rebote, aprenderse jugadas, sino que, bueno, pueden centrarse en ese aspecto del juego, Javi, que es el tiro de espalda en el medio campo. Sí, no, lo practican bastante y podrían practicar tiro libre malos jugadores, pero claro, la tensión es un poco distinta cuando estás agotado y cuando entras solo para hacer eso. Tenemos resultados parciales de la encuesta que hemos puesto ya, Chechu, ya tenemos 26 votos. Por ahora, empezó delante de Rick Ross, pero por ahora Grant Hill, 65% de los votos en esa pregunta que hemos hecho antes, así que muy bien. Vamos a ver, ¿quién más? Repost, o sea, los que nos han retuiteado en Twitter para darnos más publicidad, para que nos encuentre más gente. Hay que crecer esto, hay que llegar a los 11 millones. Block Pistons, Eduardo Murias, Frances Lamela, Vander, Paco Belda, el Tío Fa, J. García Firgaira, Olan Cabal, Walter Magnífico, Ryuke NBA, Señor Perico, Juan Epe, David Remacha, Sergio Gutiérrez, Jimmy Underflow, José Andrés, Calabazas Club, José Manuel González, Señor Topo, Chicho, Raúl Arce, Trema, Acaparal, Ismael Marugan Ricard, Beto Ya, Ryder y Carlos Calabuch. Así que bueno, vamos sumando apoyos ahí a lo que es, desde luego, fantástico. Lo agradecemos un montón. Y ahora yo creo que sí, no nos dejamos nada, ¿no, Chechu? Yo creo que ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. ¿Sí? Hombre, no. ¿Estamos listos para la recta final? ¿No? Recomendarle a la gente que se pase por los 3 hermanos de Moriarty. Claro que sí, si quieren libros o cómics o que se pongan y que se pasen o que los pidan. Si no, si les piden, porque mandáis a toda la península. Sí. ¿A Canarias también o no? Sí. ¿A Mallorca? Pues también, Javi, sí, también. Si estás en Portugal, ¿mandáis?
Pues si pagas los gastos de envío, sí, claro. ¿Alemania? Pues tendría que verlo, pero ¿qué pasa? ¿Que tienes...? No, es una forma de informar al público, Chechu. Ya me darás las gracias más tarde. Muy bien, pues ya sabéis que podéis mandar comentarios a comentarios@raciondnba.com, que podéis seguirnos por Facebook y por Twitter, porque avisamos cada vez que publicamos un nuevo episodio. En Facebook ponéis Ración de NBA en el buscador de Facebook. En Twitter hay que seguir a Chechu en @astrochechu, a mí en @ración de NBAJ. Y nada más, esto ha sido todo. Gracias por acompañarnos. Volveremos con otro programa la semana que viene. Hasta luego. Adiós. Ración de NBA. Cada semana, otra ración.